El fútbol es un fenómeno singular del siglo XX, un fenómeno social que lucha por acortar las diferencias humanas que otros factores de la ciencia se empeñan en acentuar. En un mismo estadio se acomoda un rey, un presidente o un ministro, junto con un modesto obrero, de manos callosas o un lustrabotas. Están allí, en el mismo escenario, porque el mágico embrujo de un caprichoso balón acicateó sus espíritus. Tal vez no se miren, porque están muy lejos, unos en una cómoda butaca y otros en modesto cemento. No se miran directamente, pero sí a través del balón que corre y salta. No alcanzan a mirarse, pero se confundirán sus corazones en la inquietud de la tajada de un portero o en el vibrar palpitante después de un gol. Muy buenas y deportivas tardes, amigos de City Field TV, el canal que entra directamente, que penetra en los corazones de los amantes del maravilloso mundo del fútbol, una pasión que nunca termina. Estamos en contacto ya con las plataformas de Twitter y de Facebook. En Twitter como Pepe Ramírez, en Facebook también como Pepe Ramírez. En Twitter es @José Ramírez y en Twitter Pepe Ramírez. En YouTube, haciendo de matriz, Cityfield TV. Hoy hemos invitado al profesor Carlos Sevilla Dalgo, ex seleccionador ecuatoriano, campeón en nuestro balompié en Quito y Guayaquil, es decir, un elemento probado para escuchar su concepto respecto a lo que va a acontecer a partir de las 4 de la tarde en el Estadio Internacional Metropolitano de Barranquilla, entre las selecciones de Colombia y Ecuador, marco eliminatorio de la Copa Mundo Qatar 2022. Así que ya está en línea el profesor Sevilla, a quien lo recibimos inmediatamente. Adelante, Carlos, muy buenas tardes. Pepe, muy buenas tardes, un saludo a todos los oyentes, y dispuesto, digamos, a dialogar, a conversar sobre este tema eh, apasionante que es el fútbol, y más aún cuando se trata de nuestra selección. Claro. ¿Cuál es el balance de Carlos Sevilla de afuera cuando él permanentemente en esta última instancia de nuestro balompié, digamos en lo contemporáneo, ha estado adentro? Ahora, exteriormente, ¿qué idea tienes de lo que significa la presencia de Ecuador en esta eliminatoria que luce en línea de clasificación, pero al mismo tiempo también con enormes posibilidades de salir de ella? Mira, Pepe, no nos olvidemos que para llegar al momento actual se dieron muchas cosas antes a nivel de la dirigencia. Después, como que al contratar a Gustavo Alfaro pensábamos que se había aceptado en el técnico, que era el idóneo, el ideal por lo que se hizo especialmente en los primeros partidos. Ya después, ya en el balance acumulado hasta el momento, vemos que ha habido muchos desniveles, muchos altibajos, muchas equivocaciones que no nos han permitido conseguir los puntos que nosotros necesitábamos tenerlos al momento para seguir en zona de clasificación. Hoy estamos en zona de clasificación, pero como decías tú, Pepito, con un alto porcentaje de poder quedarnos al margen de zona de clasificación, y a lo mejor de no poder llegar a Qatar, que antes lo veíamos bastante cercano. Es decir, los correctivos de las eliminatorias anteriores vemos que no se han corregido, y esa es la situación por la que al momento estamos en esta situación bastante expectante. Carlos, creo que esta riqueza de plantel que posee la tricolor no tiene antecedentes salvo
la gran presencia de 1965, que también se reclutó a jugadores de una jerarquía reconocida en el consenso sudamericano. Pero, ¿cuál es el inconveniente de que no se pueda estabilizar un patrón de juego? Bien, dicen ustedes los técnicos, y esto lo sostiene Bilardo, de que los sistemas se aplican de acuerdo a las características de los jugadores, y de ahí viene la táctica, que es la forma de encarar los partidos, y la estrategia global. ¿Qué ocurre con el señor Alfaro, que tiene detrás de él una legión de compatriotas y donde no encontramos a ningún ecuatoriano, ni siquiera de un asistente del asistente, en el aspecto que, como dijo Otto Morcillo, yo me pregunto, ¿y quién asesora para la localización de los jugadores al señor Alfaro? No, mira, es una situación muy concerniente a los dirigentes. ¿No? Son ellos los que arreglan contratos, los que proponen, digamos, cuál es el objetivo que se quiere alcanzar. Y lamentablemente, ¿no? Mal podemos nosotros pedir que hay alguien en la selección y en los equipos de fútbol contrata técnicos que vienen a aprender, que vienen a dar sus primeros pasos en la dirección técnica, y después pues, tienen su experiencia acá y lógicamente son regresan a su país o son requeridos hacia otro lugar. Pero en lo que concierne, digamos, a Gustavo Alfaro, estos altibajos que yo te señalaba hace un momento no son solamente del técnico, son del cuerpo técnico, porque unas veces convocan a unos jugadores, otras veces convocan a otros, el sistema que se implanta es uno, para un partido, para otro partido otros jugadores, cuando lo normal en el fútbol, nosotros los técnicos lo que tratamos es de ir formando el equipo, ¿no? Para ello, las pequeñas sociedades, los bloques, ¿no? Tienen que irse cohesionando para que el equipo funcione de una manera armónica a lo largo del torneo que se va a enfrentar. Y por esas circunstancias que tiene el fútbol, hay que cambiar por expulsión, por lesión o alguna situación muy especial, no uno o dos jugadores, pero estar cambiando constantemente no viene al caso. Pero mira, esta situación, después de escucharles a muchos periodistas argentinos, que esa ha sido la tónica de Gustavo Alfaro en los equipos que ha dirigido, entonces a mí no me llama la atención todo lo que al momento está haciendo con nuestra selección. Carlos, esta empresa de la Selección Ecuador, que es el ciclo que inicia como dirigente el señor Egas, no consideró en ninguna proporción justamente a los técnicos ecuatorianos, porque tú recordarás, primero estaba al habla con el alemán Jürgen Klinsmann, quien puso de condición que bajo ninguna circunstancia él iba a radicarse en el Ecuador, o sea que iba a ser simplemente un desfile permanente entre los Estados Unidos y nuestro país. Después trajeron al hijo de Johan Cruyff, que no era evidentemente un técnico avesado, con alguna experiencia como para garantizarle algo. Y finalmente se lo metieron a Gustavo Alfaro, que ayer lo acaban de desnudar en Colombia, porque allá sí hay un periodismo especializado y que cuando opinan ciertamente se toma como una situación que representa autoridad. Hicieron una comparación entre Reinaldo Rueda y Gustavo Alfaro, y resulta que Alfaro nunca dirigió una selección, pero ni de broma, ni siquiera le encargaron en ninguna divisional en su país, es decir, en la Argentina. Entonces, ¿por qué esta desconfianza o esta discriminación sería para con los técnicos nacionales? Si con la exuberante presencia de elementos ecuatorianos en el tema de los futbolistas, cualquier técnico, por muy humilde que sea, haría una cosa coherente, al menos
se garantiza la localización debidamente de los jugadores para no estar en esta inestabilidad, que si bien es cierto está en zona de clasificación, pero que también puede caer a la profundidad y ver muy lejos la final de la Copa del Mundo, la selección ecuatoriana, Carlos. Mira, Pepe, nosotros hablando de Brasil, Uruguay y Argentina, no, digamos, siempre dirigieron técnicos de esa nacionalidad. Nunca pensaron en buscar técnicos de otro país. Si estamos hablando de selección, para mí, quien tiene que dirigir es el técnico de ese país. Pero acá, como estamos acostumbrados y decimos no, que el extranjero es lo mejor, que sabe más, que conoce más, que cualquier situación. Es decir, seguimos siendo un país de conquista en el tema de designar a gente importante que asuma la dirección en cualquier otra actividad. En el periodismo pasa igual. Así es. No, en el tema de fútbol pasa igual. En las empresas grandes igual están los gente de afuera que viene acá, ¿no? Como gerentes, presidentes de las instituciones. Es decir, seguimos siendo un país de conquista, seguimos en plena colonia. Entonces no tiene que llamarnos la atención esta naturaleza, porque decir lo otro que decían los señores dirigentes, que no hay capacidad, que no hay conocimiento, es como abrir el paraguas para ellos tener la posibilidad de contratar a los técnicos de afuera. Pero como estamos en el fútbol y estamos en una actividad dinámica, también hoy los mismos dirigentes han contratado dirigentes extranjeros. Exacto. Entonces está bien claro, ¿no?, que es la falta de conocimiento, la falta de capacidad de los técnicos, de la dirigencia deportiva a nivel nacional, que hace que sigan pensando que lo extranjero es lo mejor. ¿No crees que hay gran proporción de complejo o de pronto también corrupción? Porque se ha comprobado hasta la saciedad en diferentes épocas que muchos extranjeros se han encargado de divulgarlo, pero cuando ya han salido de la barca, que les hicieron firmar por una cifra y percibían otra completamente irrisoria. Sí, lo que tú dices, hay corrupción, hay complejo, y la otra que te había señalado, desconocimiento del tema que están abordando, no, desconocimiento de lo que es el fútbol, y más aún actualmente en donde se ha convertido, digamos, ya en una industria, y esta industria hay que tratarle y hay que alimentarle con todas las herramientas tecnológicas habidas, con la finalidad de darle una ayuda con esas herramientas al cuerpo técnico del club, de una selección, para que puedan salir airosos, para que puedan tener éxito. Claro, Carlos, una situación que es determinante, por ejemplo, que aprovechan la vitrina de la selección, ya es voz populi, incluso hay gente que se aventura a dar nombres en el sentido de que están promocionando a jugadores y que hacen el big business, si el seleccionado clasifique o no, pero colocan en el exterior a sus jugadores. ¿Tú has percibido esto? Sí, mira, como tú dices, el voz populi, ¿no? Pues hoy habla el INSA, ahora habla la prensa especializada de esta situación. No, entonces es una pena que pues la selección se preste para toda esta situación, y una de las razones por las que no tenemos nosotros un equipo estable digamos, jugando
al frente de nuestra selección. Bueno, y ahora sí, entremos al tema de lo que puede ser el partido, la forma de encarar el juego. Te voy a dar un equipo tentativo de Ecuador, con Domínguez en la portería, en la defensa de derecha a izquierda, Preciado, Torres, Hincapié y Estupiñán. Medio campo con Grueso, Caicedo y Franco, y adelante Mena, Valencia y Estrada. ¿Crees que son los indicados como para cambiarle la historia a Barranquilla, donde mayoritariamente hemos perdido, salvo en 1965, que con el gol histórico de Washington Muñoz ganamos a Colombia? Mira, si es que juega un 4-5-1, sería lo más adecuado. Jugar un 4-1-1, un 4-4-1-1, yo creo que no sería lo adecuado, lo más correcto, ¿no? Porque en el caso de Elmer Valencia ya nos demostró que le estaba jugando de un delantero por izquierda en Pérez Bache, no, y al haberle ubicado frente a Bolivia en esa posición, volvió al gol y volvió a hacer el Valencia que juega, digamos, en el extranjero. Pero cuando le pones de centro delantero, es un jugador que se le ve la desesperación, las ansias que tiene de hacer bien las cosas y de convertir, y eso hace que no sea productivo para nuestra selección. 8 partidos jugó en esa posición y no pudo conquistar el gol que lo venía buscando para ser el máximo artillero de nuestra selección. Así es que yo le veo, digamos, Mena jugando por derecha y Valencia jugando por izquierda. De esa manera podríamos ser nosotros también fuertes frente a una selección de Colombia que tiene jugadores de mejor nivel que el nuestro a nivel internacional, y hoy está bien dirigido por Reinaldo Rueda. Mira, Ecuador no puede siquiera intentar un 4-3-3 o un 4-2-4, porque de acuerdo al último informe, meten a Franco para que sea el cabeza de área junto a Caicedo y Grueso, que son de gran dinámica, y adelante el Tren Estrada como forward, Mena, como tú bien anotas, por la derecha, y Valencia, que debe jugar por la izquierda, aunque Valencia, especialmente en el Emelec, y fue jugador tuyo, me parece, Carlos, Ener Valencia, era un extraordinario 8, o como un lateral volante aparecía frecuentemente, pero últimamente está jugando efectivamente con perfil de izquierda. Así que no se puede tener, como ya hemos analizado, una estabilidad en el funcionamiento del equipo, pero podría intentar un 4-3-3 como aparentemente nos llega la información. No, para mí va a ser un 4-5-1, ¿no? Es decir, Franco, Grueso y Caicedo, y por los costados Mena y Valencia, y dejarle estar como punta de lanza. Bueno, en el caso de Valencia, no le tuve de Emelec, pero él jugaba por el costado derecho, todos sabemos, y fue justamente Reinaldo Rueda, el técnico de la selección colombiana, el que al no tener un centro delantero lo ubicó en esa posición, y desde ahí ha jugado de centro delantero en algunos equipos y también en nuestra selección. El que sí lo hice debutar y está actuando es Mena, no, él le di la oportunidad para que debute en el equipo de Emelec. Se convirtió en el ángel del gol, y de ahí fue al tema de su exportación. Está en un gran momento Angelito Mena. Excluyen, como verás en la formación, a Gonzalo Plata, que a mi entender es uno de los pocos jugadores de características como para, en un tranco largo, definir incluso un partido. ¿No te parece? Sí, viene jugando muy bien, haciendo una muy buena temporada en México, y en esta selección igual ha sido el hombre orquesta, porque ha jugado de media punta, ha jugado por costado derecho, en donde mejor se sienten, donde mejor desempeña,
y hasta jugado de volante de contención, no, las circunstancias del fútbol o esa manera de improvisar del técnico Gustavo Alfaro ha hecho que a varios jugadores les va a jugar en posiciones que habitualmente no lo hacen los equipos y en la misma selección. Pero esperemos que hoy nuestra selección sea una selección ordenada, que haga las cosas muy bien y poder sacar un resultado positivo para mantener la posición en la que al momento nos encontramos, porque Colombia es un rival directo y de ganarnos nos estaría desplazando de la cuarta posición justamente Colombia, ¿no? Efectivamente, y eso nadie queremos. Ahora, para concluir, Carlos, este puede ser el equipo abridor de Colombia. Ospina en la portería, Cuadrado, Mina, Acosta y Mojica. Medio campo, Barrios, Uribe y Díaz. Y adelante, dos alatornantes, Rafael Santos Borré, el crack de River, y Duván Zapata o Rafael Falcón, que es la primera alternativa en la línea ofensiva que va justamente a tener listo el técnico Rueda, que conoce coincidentemente mejor que Alfaro a su rival ocasional, que es el Ecuador. Bueno, en el caso de Colombia, como vemos, es una selección de mucho prestigio, con muchos doce de los jugadores a nivel internacional, y eso le hace una selección fuerte, poderosa, en el cual no solamente por el tema de individualidades, sino también pues hay que estar muy pendientes de los tiros libres, de los corners, que tienen jugadores despegados, un buen juego aéreo, y eso nos puede en determinado momento causar inconvenientes, causar problemas. Así es que nuestros jugadores tienen la gran oportunidad hoy de jugar a un altísimo nivel para de esta manera por lo menos conseguir un empate que nos estaría manteniendo, como te dije, en esta posición. Efectivamente, Carlos, estoy muy reconocido de tu atención para con el maravilloso mundo del fútbol aquí en City Field TV. Espero que no sea la última aparición del técnico más estudioso que tiene el fútbol profesional ecuatoriano. Este país paradójico, y el fútbol no puede ser una excepción. Carlos Sevilla, en el último Consejo o Congreso Mundial de Técnicos realizado en México, fue el mejor evaluado. Sin embargo, está cesante. Así es el Ecuador. Cuando probaron aventuras, y de hecho hay aventuras que se han sacado la lotería, como el técnico del Barcelona, y lo que digo me hago responsable, como el técnico del Emelec, como el técnico del Independiente del Valle, que es un monitor del Benfica de Portugal, y acá viene a la primerísima división. Entonces, estamos todos locos, ¿no? Acá no hay el reconocimiento, lo que dicen los politiqueros, lo que manifiestan enfáticamente y nunca lo practican, la meritocracia. Por mérito, Sevilla debería estar sentado en este momento en Barranquilla, planificando cómo va a encarar a Colombia, y resulta que tiene que ver también, al igual que nosotros y la mayor parte de ecuatorianos, por la televisión. Un abrazo, Carlos, y muchas gracias. Bueno, agradecerte por la entrevista, Pepito, siempre a la orden, y un abrazo a todos los oyentes. Muy amable. Muy gentil al profesor Carlos Sevilla Dalgo, campeón con el Emelec, club porteño, campeón con el Deportivo Quito en la capital de la nación. Es decir, un técnico probado y que es uno de los pocos, por no decir el único, que se preocupa permanentemente de estar concurriendo particularmente al Brasil a una serie de cursos de actualización que le llaman, y que nadie lo envía porque Carlos Sevilla invierte, y por ello es que ha tenido suceso acá en el fútbol ecuatoriano. Y es lamentable que los dirigentes, particularmente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, se hayan rellenado de argentinos. Hasta el mínimo alcahuete en el aspecto del cuerpo técnico tiene patente argentina.
Por eso nuestros técnicos como Morcillo, por ejemplo, no tienen empacho en decir, y bueno, ¿quién es el que asesora a Alfaro en la localización de los jugadores? Seguimos aquí entonces en City Field TV, tratando de contactar con Washington el Chanfle Muñoz. Ustedes recuerdan, ¿no? Aguacho, el hombre que puso de moda en este país el tiro de chanfle. Muchos dicen que le había emulado a uno de los jugadores extranjeros de esa época que estuvo de paso por el Barcelona, Abadí, y que él le pegaba de esa forma y que Guacho asimiló al 100% y se convirtió en el mejor lanzador de tiros libres por un gran lapso en el fútbol profesional de nuestro país. Y con un remate violento y directo, no de tiro libre, sino de un pase hermoso del mejor jugador que ha dado el Ecuador en todos los tiempos técnicamente, llamado Jorge Bolaños Carrasco, el pibe de oro. Impresionante, ¿no? Dice la leyenda, dejó como muñecos a los colombianos hace 56 años y lo vio a Muñoz que entraba bien perfilado, le tocó por el medio de los distraídos jugadores de Colombia y remató a la portería, convirtiendo el único triunfo que ha tenido Ecuador frente a la selección Colombia en Barranquilla, en el estadio Romelio Martínez, que era el que se usaba en esa época, porque lo de el estadio Metropolitano es nuevo, es construido con más aforo, es decir, con mejores condiciones, al que representó como escenario al triunfo que todavía estamos los ecuatorianos festejando y que lo consiguió Washington el Chanfle Muñoz, extremo derecho del Barcelona. Un puntero como él todavía no ha podido encontrar el Barcelona. Cuando llegó la selección de Ecuador a la anterior terminal aérea en Guayaquil, no menos de 10.000 aficionados lo sacaron en hombros precisamente a Washington Muñoz por haber efectuado ese remate y determinado la única victoria ecuatoriana ante la selección de Colombia en el estadio barranquillero. En sus 4 recientes presentaciones en Barranquilla para jugar por eliminatorias mundialistas, atención, Ecuador sufrió igual número de caídas. En esos encuentros, además recibió 9 goles y apenas le marcó 1 a Colombia. Ese es el gol que materializó Washington Muñoz, que está invitado el día de hoy a este prepartido y que ya la producción está tratando de contactarlo para conversar, al igual que lo hemos hecho con Carlos Sevilla en relación al partido de esta tarde en Barranquilla. Entonces, la leyenda dice, en esos encuentros, además recibió 9 goles y apenas le marcó 1 a Colombia, el gol de Washington Muñoz. La última vez que la tricolor volvió con puntos desde el Estadio Metropolitano de Barranquilla fue camino a la Copa del Mundo Japón y Corea 2002, cuando igualó a 0 con la escuadra cafetera. Barranquilla, donde el jueves, es decir, hoy, el irregular combinado nacional Ecuador, que dirige Alfaro, jugará un partido determinante para su clasificación a Qatar 2022 frente a la selección de Reinaldo Rueda. Hacemos una pequeña pausita y volvemos aquí en City Field TV de cara a lo que va a ser el juego entre Colombia y Ecuador, marco de las eliminatorias de la Copa del Mundo, Qatar 2022. Ya sabes, dale a la campanita y suscríbete a City Field TV
para que podamos enviarte inmediatamente las notificaciones. Volvemos en un momento, nada más. En CityField TV, programas en vivo. Si buscas tu propio espacio, nosotros te lo damos con tarifas realmente rebajadas. Consulta al WhatsApp 099-583-7405. La tienda deportiva Pulimagen, personalizado, sublimación, gigantografías, equipos deportivos, todo en publicidad. Ubícanos en 9 de octubre entre Rumichaca y García Vilés, Mezanine, frente al Supercines, o llamando al 099-944-6636. ¿Te gustan las artes marciales mixtas? Entonces no te puedes perder el último round con todas las noticias, novedades de los deportes de contacto a nivel nacional e internacional, este y todos los viernes, a partir de las 20 horas, por la señal de CityField TV. En YouTube, síguenos y suscríbete. En CityField TV nos gusta el deporte y por eso te traemos el formato radio con los partidos de la Liga Pro, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y eliminatorias al Mundial Qatar 2022. Todo esto con el relato vibrante del relator de Ecuador, el licenciado Pepe Ramírez Gavilanes. Ahora sí, adelante, licenciado, adelante. Bueno, bien. Continuamos aquí en CityField TV, previo a lo que va a ser el choque entre Colombia y Ecuador. Acabamos de conversar con el profesor Carlos Sevilla, nos ha dado su punto de vista, es decir, lo que puede, según su óptica, ocurrir esta tarde en el Estadio Metropolitano de Barranquilla. En cambio, les estaba diciendo que hace 56 años Ecuador originó un triunfo ciertamente espectacular con la famosa selección del 65, donde la sensacional actuación de Bolaños y Muñoz enterraron las posibilidades de los colombianos en el mismísimo estadio Romelio Martínez de la ardiente Barranquilla. Así que hoy hemos convocado a Guacho, el célebre puntero derecho de el Barcelona y la selección ecuatoriana, que nos dio esa gratísima satisfacción, que quienes tenemos ya algunos añitos todavía la sentimos y obviamente que la seguimos festejando. Una victoria extraordinaria con un estadio rebosante de colombianos, donde el pibe Bolaños me decía cuando pactábamos la entrevista para hoy, Washington Muñoz,
hizo una jugada pero extraordinaria. Dejó tendidos como muñecos a los colombianos y me puso el balón para yo pegarle como venía y vencer la resistencia del arco colombiano. No fue de tiro libre, que era su fuerte. Le pegó en una jugada que salió de los pies justamente del mejor futbolista técnicamente que, para mi entender, ha dado el Ecuador, Jorge Bolaños Carrasco, el pibe de oro. Entonces, todos los juegos en Colombia los tenemos aquí para hacer la referencia. Luego del 1-0 de 1965, se igualó a 1 en Bogotá, la capital colombiana, de cara a la Copa del Mundo Alemania 1974. Esa selección de nuestro país la dirigió el argentino Roberto Resquín. Yo ya era periodista. Y hacia Italia 90 perdimos 2-0. La selección de Colombia tenía de moda a Francisco El Pacho Maturana como técnico. Eran épocas en que las eliminatorias no se jugaban bajo el formato actual, sino con las selecciones de Conmebol divididas en 3 grupos. Se dice que ahí era más fácil. Pero para mí que este sistema es el más fácil, no aquel de los 3 por grupo. Con el sistema de todos contra todos, la Tri perdió rumbo a Francia 1998, a su vez dirigida por Francisco Maturana, que era el técnico de nuestra selección. Esto fue con marcador de 1-0 a favor de Colombia. Con la conducción de Hernán Darío El Bolillo Gómez, volvió a Barranquilla la selección Ecuador con una unidad tras empatar a 0 con Colombia. Las posteriores presencias de Ecuador en suelo colombiano se resumen en 4 juegos perdidos de manera consecutiva. 3-0 en la eliminatoria para Alemania 2006, en tanto que en busca del boleto hacia Sudáfrica 2010, bajo el sol barranquillero, hubo un resbalón, 2-0. En el premundial 2014, el anfitrión, es decir, Colombia, venció a la Tri de Ecuador 1-0. Y rumbo a Rusia 2018, la confrontación que antecede a esta, los cafeteros también en el Metropolitano de Barranquilla se deshicieron de la selección Ecuador por un marcador con sabor a goleada de 3-1. Entonces, estos son los números con relación a las presencias de Colombia y Ecuador en el marco eliminatorio, etapa mundialista que ya lleva más de 60 años. Bueno, entonces, si no podemos sacarlo en la pantalla, vamos a tener que tomar contacto a través del audio, como aconteció con Carlito Sevilla, ¿no? Pero déjame decirles que la victoria en Barranquilla, entonces, para hablar luego con Guacho, en cuanto a la única celebración de una victoria de Ecuador en Colombia, 1965, esta ocurrió por el grupo 2, que completaba Chile, equipo que por esa llave ganó finalmente su boleto a Inglaterra 1966. Se jugó en el antiguo estadio Romelio Martínez y con un tanto de Washington Muñoz, el chanfle, a los 17 minutos se concretó el primer juego ganado por la selección ecuatoriana en eliminatorias y en cancha colombiana, en Barranquilla concretamente, donde a partir de las 4 jugará Ecuador frente a Colombia. Y al mismo tiempo, el inicial, o sea, el triunfo como visitante, un 20 de julio de 1965 aconteció exactamente hace 56 años. Ahí tienen ustedes estos antecedentes relacionados con el partido de hoy en el evento de las eliminatorias mundialistas. A ver si podemos contactar entonces a través de el automático con Washington, el chanfle Muñoz,
para que nos dé un concepto de lo acontecido hace 56 años, quién mejor que él. Y naturalmente lo que va a ser el choque a partir de las 4 entre la selección Colombia y el elenco de Ecuador. Está timbrando el número, ¿no? Eso es lo que refleja acá en la producción. Lo teníamos a Guacho en... Lo teníamos, sí. No sé qué finalmente ocurrió. Bueno, entonces, vamos con nuestro siguiente invitado, Ricardo, cuando son las 3 de la tarde con 10 minutos. 3 de la tarde con 10 minutos. Otro ex integrante de el Barcelona. Me refiero a Víctor El Cepillo Peláez, que también en diferente época que Muñoz jugó en la selección de nuestro país. Fue un excelente lateral, don Víctor El Cepillo Peláez. Atención que esta tarde Ecuador, luego de aproximadamente 50 minutos, podrá utilizar este equipo inicialista. En el arco, Alexander Domínguez. En la defensa, Preciado, Torres, Hincapié y Estupiñán. Medio campo con Franco, Caicedo, Grueso y Mena para dejar 2 puntas. El caso de el Tren Estrada y Ener Valencia, el bueno de Ener, que es titular indiscutible en esta selección de Ecuador que dirige el argentino Gustavo Alfaro y que ha dicho en un ambiente de escepticismo que no sabe cómo que le va a ganar a Colombia, pero que el partido es extremadamente difícil. Situación que todos lo sabemos, pues, ¿no? No hay que ser director técnico para conocer que es extremadamente difícil vencer a Colombia, pero el técnico lo que tiene que hacer es buscar la forma de encarar el partido y plantar un sistema adecuado, como ya lo dijo Carlos Sevilla, para ver la posibilidad al menos de no perder el juego, que ese sería un extraordinario negocio para la selección Ecuador, sacar el empate y quedar evidentemente, porque aún perdiendo Ecuador continúa en zona de clasificación, eso también hay que decirlo, pero no vamos a pensar en que va a perder el Ecuador, no, tiene que ganar el partido. No hay ningún equipo en el mundo que se prepara para perder. Y Ecuador, que luce, o lució, digamos, hasta temerario, justo frente a los colombianos, ha sido la mayor goleada que ha producido en la etapa eliminatoria, en lo que va de la misma. Y de un momento a otro es un equipo temeroso. Eso es lo que tiene que explicar en algún momento el señor Alfaro. Ecuador de temerario a temeroso. Queremos que haya ciertamente una estabilidad para que pueda acunar los respectivos puntos, las unidades que le corresponde y poder clasificar por 4ª vez a una etapa final de la Copa del Mundo. A ver si localizamos al otro invitado, Ricardo. Estamos tratando de contactar con el exjugador de Barcelona. Hoy es un técnico que me parece ejerce el mando en una escuela de fútbol en la península, don Víctor Cepillo Peláez. Excelente lateral, Bagüín que tuvo el Barcelona. Estamos también por confirmar la formación, especialmente de Ecuador, en el comienzo del partido. El elenco colombiano tiene también situado a Ospina en la portería, salvo alguna inclusión y exclusión de última en el elenco abridor. Ospina en la portería, en la defensa Juan Guillermo Cuadrado, que en la Juventus de Turín en Italia juega como Bagüín derecho, es decir, como un lateral, que cuando quiere se convierte en un lateral volante, que tiene una llegada estupenda hasta la última línea, un excelente dominio de balón
y que tira centros con mensajes de gol, Juan Guillermo Cuadrado. Pero también ayer se hablaba con mucha insistencia que posiblemente juegue Medina en el puesto que aparentemente lo han localizado a Cuadrado y lo suban unos metros a Cuadrado y se tenga que ir Quinteros o Díaz. Pero esto no está confirmado, así que vamos a ver si tenemos ya en ese aspecto noticias respecto a lo que va a significar la escuadra de Colombia en este encuentro que evidentemente va a ser determinante de manera muy particular para nuestra selección, que es lo que nos interesa. Nosotros nos interesa que el Ecuador gane, que el Ecuador al menos no pierda, como dice Carlos Sevilla. Lamentablemente no pudimos conversar con Washington Muñoz, pero igual iba a ser de la misma idea, Guacho, estoy seguro. Que lo interesante es no perder la tarde de hoy. Tenemos a Víctor Peláez entonces a través de la telemedia y quisiera ya entrar en diálogo antes de que nos metamos directamente a lo que concierne al tema de este juego que será a partir de las 4 entre Colombia y la selección de Ecuador. Víctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, Víctor. Bueno. No sale la señal desde la posición donde se encuentra Víctor. Entonces lo vamos a hacer por la misma vía. Entonces continuamos con la posible formación de la selección colombiana, o esta ya está confirmada, Ricardo, ¿no? Está confirmado Ospina en la portería, en la defensa Cuadrado, Mina, Cuesta y Mojica. Hasta ahí voy bien. Medio campo Barrios y Uribe, primera franja, Quintero y Díaz. Rafael Santos Borré y Zapata, es la misma que me habían entregado los colegas de Caracol, muy por la mañanita. Entonces estamos bien ya con la formación definitiva de Colombia para este juego. Solo tengo que colocarle los números a los jugadores. Ya tenemos a Víctor Peláez. Don Víctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, gracias a Dios, todo bien. Estamos aquí a la espera de que usted nos pueda dar su opinión de lo que va a acontecer en menos de una hora en Barranquilla entre Colombia y Ecuador. No está hablando allá aparte, no está hablando con tu marido. Don Víctor, ¿cómo está, me dijo? ¿Aló? Dígale que te escucha bajo. Está muy bajo el retorno, dice Ricardo. A ver si le das ganancia para que pueda escuchar Víctor y nos dé su opinión de este juego que es muy decidor para Ecuador frente a Colombia la tarde de hoy. Víctor, ¿ahí me escucha bien? Sí, escucho bien. Ya, entonces nos vamos a deleitar con su concepto de lo que se relaciona al choque entre Colombia y Ecuador. ¿Qué cree que va a pasar? Usted que ahora ya las hace de técnico, ¿cómo pararía a Ecuador? ¿Cómo? Hola. A ver, Víctor, si se ubica en el tema del audio para apreciar lo que usted pueda decir y también los cientos y miles de seguidores a través de Cityfield TV. Le preguntaba que ya en la función de técnico, ¿cómo encararía usted el partido hoy frente a Colombia? Bueno, buenas tardes, Pepe. La verdad que es un partido duro, es un partido, en realidad, ellos precisamente están heridos. Yo creo que el jugador tiene que salir con una buena actitud, porque yo sé que tiene buenos jugadores, tiene un buenos. Realmente los laterales, ¿no? Que ellos van a atacar por la punta.
Víctor, usted sí jugó en Barranquilla con el Barcelona. Creo que sí. ¿Tiene fe usted al equipo, Víctor? ¿Cómo? ¿Que le tiene fe al equipo esta tarde, usted? Hola. Sí, aló. ¿Que le tiene fe, confianza a la selección Ecuador para sacar un resultado positivo en Barranquilla esta tarde? Yo le tengo. Perfecto, Víctor. Le voy a dar a conocer el equipo, el equipo titular que va a poner probablemente Ecuador en esta tarde. Estamos conversando con Víctor El Cepillo Peláez. Ya mismo vamos en audio con Washington El Chanfle Muñoz, previo al juego Colombia-Ecuador. Víctor va con Domínguez en la portería. En la defensa, Preciado, Torres, Hincapié y Estupiñán. Medio campo, Caicedo, Franco, Grueso y Mena. Y adelante, Valencia y Estrada, exactamente como usted dijo, un 4-4-2. Gracias, don Víctor, por esta comparecencia a City Field TV de cara al choque Colombia-Ecuador. Un abrazo, Víctor. Muchas gracias. Entonces, vamos con Ricardo Antonio Ramírez en producción. Ya tengo acá en audio a Washington El Chanfle Muñoz, que hace 56 años hizo gritar y poner de pie a un país. ¿Cómo le va, Guacho? Buenas tardes. Hola. Hola, hola. Hola, Guacho. Bueno, parece que se está desconectando el llamado, no sé. Esto de las líneas es bastante difícil cuando uno no las domina, ¿no? De cualquier manera, pues agradecemos tanto a Carlito Sevilla, a Víctor El Cepillo Peláez y a Washington Muñoz, que nos acabó de llamar, pero le estoy tratando de contactar. A ver, Guacho, hola. Ah, ya, está Guacho con nosotros. A ver, Ricardo, vamos con Guacho. No, yo estoy ahí. Ah, ya. Yo lo escucho. Disculpe, Guachito, perfecto. Decía que, No se preocupe, no se preocupe. que usted hace 56 años puso de pie al Ecuador y cuando arribaron a Guayaquil, más de 10.000 personas se lo estaban disputando. ¿Cómo está, Guacho? Buenas tardes. Buenas tardes. Qué lindo recordar aquello, ¿no? Fue el inicio de una etapa muy buena dentro del fútbol ecuatoriano, pues. Y gracias a Dios, pues pude hacer esa conquista que a la postre sería el triunfo en ese partido y que nos dio muchas chances para poder clasificar.
lo perdimos en el último partido y en algunos otros partidos, unos que nos robaron en Chile, verdaderamente. Pero fue una de las mejores selecciones que ha tenido el país, a pesar de que esa selección fue formada en un mes apenas, en un mes. Y fue en base a Barcelona, que habían jugadores de Barcelona como cerca de 9, 10 jugadores. Sí, entonces el técnico también era de Barcelona, Chema Rodríguez. O sea, se cogió más que todo a Chema Rodríguez, era el técnico en ese momento campeón, y estaba en Barcelona y se cogió el equipo campeón en base a eso, algunos de Melé y de otros equipos. Pero en sí se formó una gran selección que estuvimos a punto con un pie para llegar a ese Mundial del 66. Tenían un técnico de una enorme presencia, ¿no? Qué influente era José María el Chema Rodríguez, con un vozarrón. Era un espectáculo aparte. Yo era un pibecito y recuerdo claramente la figura del Chema Rodríguez. Era mucha personalidad y lo más que todo, mucha honestidad en su trabajo, ¿no? Cómo se entregó por Barcelona, en el pueblo ecuatoriano, trabajando por Barcelona, y en la selección era mucho más exigente, ¿no? Pudo haberse equivocado indudablemente, como nos equivocamos todos, pero formó una gran selección, como lo repito, en apenas un mes, y se pudo hacer algo mejor. A esa selección, ciertamente, y en el balance general, le hurtaron la clasificación, porque imagínense invalidar un gol desde el tiro de esquina que ejerció Tito Larrea. Eso está reflejado en Estadio Chileno hasta estos días. El hurto del fútbol sudamericano a la selección de Ecuador, que debió con gran antelación, imagínense, a Inglaterra 66. Clasificamos en buena lid. Yo le digo que yo cobré el tiro de esquina y Tito Larrea le remató. Y yo, cobrando el tiro de esquina, me quedo lógicamente en la línea. Y la vi que entró, pues entró, la pelota entró y la sacaron de adentro, tocando las mallas. El pelado González, que era un marcador del que me marcaba a mí. Y no lo dieron por válido, pues en ese momento íbamos a ir ganando 1-0, ¿no? Y de ahí para adelante pues vino la debate, el árbitro contra nosotros. Chile tenía una selección pues que había de mucha experiencia, que había estado en el Mundial de Chile, bueno, creo que 3 años antes. Entonces tenía una selección de mucha experiencia, era muy fuerte, pero a pesar de eso nosotros pudimos haber llegado a clasificar. Chile era tercero, se había calificado tercero en su tercero en el mundo de 1962. Claro, en el Mundial de Santiago, Chile. Ajá. Bueno, en todo caso, pues no pocos, entre ellos el que habla, cree que es la mejor selección que ha podido confeccionar el Ecuador en todos los tiempos, al margen de que los contemporáneos han llegado incluso 3 veces a la final de la Copa del Mundo. Pero esa selección inigualable, porque hasta ahora no hay un Chanfle Muñoz, no hay un Pibe Bolaños, no hay un Alberto Spencer, ni siquiera hay un arquero que, no siendo extraordinario, era cumplidor como Pablito Ansaldo, ¿no? Que se entregaba íntegro, al 100% en defensa de los colores de nuestro fútbol. Sí, vuelvo y repito, no porque yo jugué en esta selección, pero se hicieron muchas cosas buenas. Fue una gran selección, había muchos elementos buenos. Capaz que quedaron muchos otros afuera, porque en ese tiempo el fútbol ecuatoriano tenía jugadores de buen nivel, entonces, y desde Enrique Raimondi, que se fue a Montevideo a jugar en la Nacional de Montevideo. Y otros jugadores que pudieron haber salido, Jorge Bolaños salió para River Plate de Argentina. Me acuerdo yo, Pedro Gando, que salió para jugar en Colombia y tuvo una gran sensación jugando en Millonarios como puntero derecho. Inclusive yo fui el jugador más joven de esa selección y yo recuerdo tanto porque en esa selección Chema me pone de puntero derecho, ¿no? De puntero derecho cuando yo no jugaba en esa posición, pero me puse de puntero derecho, bueno, y ahí me quedé en esa posición. Y ahí se pensando, pues, claro, y pensando que en Millonarios estaba Pedro Gando, que había sido pues sensación en Millonarios y estaba como uno de los mejores punteros de Sudamérica. Pero hay muchas cosas que el Gamberra le decían los colombianos por la velocidad, claro, comparado con los aviones. Hay muchas cosas que nos sucedieron. Mire, fuimos a Barranquilla y era la fiesta de Barranquilla, pues. Ajá. Sí, y estábamos en pleno centro, aquí como la fiesta de Guayaquil, está el 1 de octubre. Y cuando nos tocó ir al estadio no teníamos carro para ir, pues.
porque no entraban los carros, los taxis ni nada, ¿no? Y por ahí hubo pero un apuro enorme, que tuvieron que algunos coger taxi, y después nosotros en sí nos fuimos encima de una volqueta, en una volqueta nos llevaron hasta el estadio, y llegamos casi justo, ¿no? para jugar, de todo ese enorme problema que tuvimos, y sin embargo pues jugar con 40 y pico de grados, de caliente, pues como le Barranquilla, y con todos esos inconvenientes llegar y ganar un partido, caramba, era lleno de regocijo y parecíamos que habíamos hecho una buena hazaña. Claro, fue heroico ciertamente la presencia de esa selección. Además hay una humedad extremadamente fastidiosa allá en Barranquilla. Los que hemos estado ahí podemos dar cuenta de aquello. Ahora, Guacho, ¿Y en qué estadio? ¿Y en qué estadio jugamos? ¿Y en qué estadio? Con una presión enorme porque no es como el de ahora, ¿no? El de ahora es un monumento. Se parecía al estadio, se parecía al campo antes de que sea remodelado, ¿no? Claro, pequeño, el estadio pequeño. La gente está encima de la pared del estadio. Casi en contacto con los jugadores. Claro. Era terrible, pero y esa selección, la verdad es que tuve la oportunidad de estar con ellos. Buenos elementos, enormes elementos como personas y como todo, tal es así que cada uno de ellos fue ídolo en cada uno de sus equipos, ¿no? Guacho, ¿ya le pegaba de chanfle cuando le puso de puntero derecho el Chema? Ya. Ya le pegaba. Pero sin embargo yo no era el que cobraba los tiros libres en la selección. Más después fue, porque ahí estaba Clima Cocañante que le pegaba muy bien, ¿no? Excelente. Estaba Carlos Pineda, que también estuvo en la selección, le pegaba muy bien. Carlito, entonces yo no era el mayormente el primero indicado para eso, pero como le digo, pues tuve la oportunidad de jugar siendo tan joven, ser el jugador más joven de esa selección. Y tengo una anécdota porque eso lo guardo para toda mi vida. Imagina, el mejor puntero derecho del país era el señor José Vicente Balseca de Melec. Ajá, el loco Balseca. Y me recuerdo el día que salíamos para Barranquilla. Yo estaba a las 6, citaron a las 7 de la mañana, yo estaba a las 6 de la mañana, estábamos hospedados en el hotel Ballesti. El Ballesti era Humboldt de ahí del Malecón. Del Malecón. Del Malecón, sí. Ahora es la bahía, todo eso. Eso. Y por ahí yo estaba a las 6 de la mañana, ya estaba abajo, porque yo era el más joven y yo quería estar primero, que no me castiguen, para que me lleven y todo eso, ¿no? Ahí Entonces, concentraba ciertamente la selección. Ahora, Guacho. Entonces, imagínese, ese día pasaba José Vicente Balseca a visitar a los compañeros que tenía, muy amigo de Luciano Matías, que era el que lo marcaba en los clásicos, ¿no? Así es. Y se subió al bus y yo estaba solo ahí. Entonces me dijo, ¿cómo te llamas vos? Le digo, Washington Muñoz. Te felicito, tú eres el mejor puntero derecho y vas a ver que vas a ganar el partido. Me llenó mucho de emoción que me lo diga el mejor puntero derecho en esa época, yo no era puntero derecho. Entonces, esas cuestiones, y de ahí para adelante, pues para mí fue un ídolo también José Vicente Balseca. Imagínese, se lo estaba diciendo el mejor win derecho que había visto el Ecuador por mucho tiempo, ¿no? Hágame el favor. Guacho, ¿cómo usted nos dibuja lo que aconteció en el gol histórico hace 56 años? Porque mucha gente dice, es que le pegó de chanfle el Guacho. Pero no, fue una jugada genial del pibe Bolaños, dejando como muñecos a los colombianos, eludiéndolos, ¿no? O sea, todo el mundo piensa que es tiro libre, yo todos los goles no los sé, tiro libre. Yo siento un gol que tengo en Barcelona, no lo hice todo de tiro libre, capaz un poquito menos de la mitad, sí, pero hay muchos goles que he hecho en la jugada. Por ejemplo, el gol que le hice a Benfica fue de jugada también. Y Bolaños estaba en la selección, lógicamente era uno de los mejores jugadores del Ecuador. Y ganó una jugada en el medio campo, sacó a 2 jugadores y me la puso como que me la hubiera puesto con la mano. Pero yo lo quise pegarle y como yo le pego bien a la pelota. Y lo pego bien porque todavía estoy vivo. Claro. Y antes le pegaba mucho mejor. Yo practicaba 2 horas diarias, le pegué y pude colocar en el ángulo inferior izquierdo del arquero. Y de ahí pues perdimos otras anotaciones de anotar, fallamos los delanteros, pero igual nos defendimos bien porque ya en los últimos minutos, ya un poco cansados, agotados por la cuestión del calor,
Pablo Gonzalo se convierte en el héroe, porque tapó de todo, de nuestra defensa, conquistando Ricardo Mossi, justamente ahí le pusieron la cortina de hierro. En sí, te digo, estoy muy orgulloso de haber pertenecido a esa selección, esperando también que el día de hoy, pues, que nos enfrentamos a Colombia, que podamos hacer lo mismo, mucho mejor, ganando en Colombia ese partido. Esperemos, esperemos. Guacho, muchísimas gracias por esta fina atención con City Field TV, que va a transmitir, que lo voy a hacer yo en breve, desde el Estadio Metropolitano de Barranquilla. Ecuador anuncia a Domínguez en la portería. En la defensa, Preciado, Torres, Hincapié y Estupiñán. Medio campo, Caicedo y Franco en la primera línea, mientras que Grueso y Mena van a estar como enlaces. Y adelante dos alas tornantes, Valencia y Estrada. ¿Qué le parece a este equipo inicialista? Bueno, creo que hay en ese equipo hay en su mayoría jugadores que han sido titulares, en su mayoría de partidos. La verdad, se han hecho cambios, bueno, eso lo sabrá el técnico porque ha hecho los cambios. Pero ojalá que podamos ganar, sabemos que Colombia está con la sangre en el ojo, de esos 6, uno que no se los va a poder volar así nomás, tiene muchos aspectos más. Ahora, si Ecuador saca un buen resultado, pues estaría en mejor posición que ellos. Entonces es una gran final, y eso esperemos nomás que sea un partido que esté acorde con toda la reglamentación que tiene el fútbol. Entonces, el hombre del gol inmortal, Washington Muñoz, estuvo con nosotros. Muy amable, muy gentil, Guacho. Un abrazo y que disfrute del partido. Muchas gracias, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por darme esta oportunidad. Perfecto. Washington el Chanfle Muñoz. Qué jugador. Impresionante, le pegaba especialmente con pelota parada, ¿no? El Guacho Muñoz. Ya tenemos entonces las 3 de la tarde con 36 minutos. Estamos a 24 de que comience el juego en el Estadio Metropolitano de Barranquilla entre Colombia y Ecuador, aquí en City Field TV. Dale a la campanita para que te suscribas y a vuelta te estaremos entregando valiosos premios aparte de la notificación automática para todo lo que estamos transmitiendo. Mañana el glorioso Club Sport MLE vuelve a la canchita del Estadio Capuel y a las 7 jugará con Orense, partido que va por City Field TV. No se olviden. City Field TV. Apúntelo. Y en las conexiones en nuestras plataformas de Facebook y Twitter. En Facebook como Pepe Ramírez y en Twitter @José Ramírez. Una pausita. En la otra cabina ya está instalado Ricardo Antonio Ramírez a tiempo del partido Colombia frente a Ecuador. Adelante, Ricardo.
Volvemos ya listos para lo que va a ser el juego entre Colombia frente a Ecuador en el Estadio Metropolitano. Romelio Martínez, Roberto Meléndez, Roberto Meléndez de Barranquilla. Estamos a 18 minutos aproximadamente el partido y hasta estas instancias no han variado los equipos que con gran antelación habíamos localizado, es decir, Colombia con Ospina en la portería, en la defensa, Juan Guillermo Cuadrado, Jerry Mina, Cuesta y Mojica, medio campo, Barrios y Uribe en la primera línea de volantes, enlazando Díaz por derecha, Quinteros por izquierda y dos atacantes en punta, Rafael Santos Borré, el crack de River, y Duván Zapata. Así va a abrir Reinaldo Rueda en la selección de Colombia para este choque contra Ecuador. Similares planteamientos en los papeles, ¿no? Un 4-4-2. Va a jugar con Domínguez el Ecuador en la portería. Esta es una innovación después de lo acontecido frente a Venezuela, con el portero Moisés Ramírez, a quien le atribuyen especialmente el segundo gol, aquel que remató Bello y convirtió en victoria para la selección Vino Tinto en aquel 2-1 de la fecha anterior. Entonces colocan a Domínguez con mayor experiencia, un portero que ya ha actuado incluso en la final de la Copa del Mundo, con un enorme recorrido, ha estado en el fútbol mexicano, en el balompié argentino, y fue figura estelar, particularmente de Liga Deportiva Universitaria o la Liguita en el fútbol profesional ecuatoriano. El 30% del estadio barranquillero está copado por los aficionados mayoritariamente colombianos para este juego, es decir, algo así como unos 20,000 espectadores, la asistencia de público que han pasado debidamente por los filtros en este tema de la bioseguridad con relación a la pandemia que acosa al planeta, el coronavirus, que siempre está invitado especialmente en los grandes eventos. Así que les decía que Domínguez va a estar en la portería, el formidable gigante arquero que luciera en la liguita. En la defensa, Preciado, Torres, Hincapié y Estupiñán. Medio campo con Caicedo y Grueso. Enlazando por derecha Mena y por izquierda Alan Franco. Alan Franco es un jugador que tiene buena tenencia de pelota, pero que para el tema de la contención no es tan brillante. Sin embargo, pues entiendo que va a tener que asociarse frecuentemente con Caicedo, que es uno de los más dinámicos, y Carlos Armando Grueso con ciertas limitaciones, pero ese tronquito sigue siendo titular en la media cancha de Ecuador. Y adelante entonces Valencia y Estrada. Mena será un delantero denunciado porque Angelito ya sabemos que juega estupendamente por la banda derecha y busca con frecuencia a sus compañeros para mandarles un centrito con mensaje de gol y a cobrar o el tren Estrada o el bueno de Ener. Actualmente es el máximo conversionista de nuestro balompié con la camiseta de la selección, con 34 gritos. Ener Valencia. Vamos a tratar de establecer también quién es el árbitro del partido, obviamente sus auxiliares, cuyo arbitraje ojalá sea al 100% ceñido estrictamente a las 17 reglas fundamentales del maravilloso mundo del fútbol. Una pasión que nunca termina. Gran afluencia de colombianos entonces para este juego que está por empezar en el estadio de Barranquilla, en el moderno Metropolitano.
el Romelio Martínez, el legendario escenario, donde hace 56 años ganó Ecuador en esta misma etapa eliminatoria por 1-0 con gol de Washington el Chanfle Muñoz, que fue invitado para el prepartido de este encuentro entre colombianos y ecuatorianos. Y cuando volvió la selección de aquel entonces, de 1965, en la vieja terminal aérea, dice la historia, hubo no menos de 10.000 personas disputándose a Washington Muñoz para, como los toreros, aparecer en hombros precisamente de los aficionados. Así que estamos ya listos para lo que va a ser el choque entre Colombia y Ecuador. Vale reiterar una vez más que los colombianos, los de la cadena Caracol, tuvieron la gentileza de entregarnos muy por la mañanita este equipo abridor. No así en el Ecuador, que ha sido un problema conseguir la formación, pero ya la tenemos. Nos decían, muy sencillo, va a jugar con Ospina en la portería y esto no va a variar, me dijo. Cuadrado, Mina, Costa y Mojica. Medio campo, Uribe y Barrios, Díaz y Quintero, Borré y Zapata. Entonces no ha variado ciertamente lo que aseveraba nuestro colega de la cadena Caracol de Colombia. En Barranquilla la Bella está la emoción en breve del partido entre Colombia y Ecuador. Ya les dije, ¿no?, que Ecuador tiene a Domínguez en la portería y esa es una variante con relación al último equipo abridor. Preciado, Torres, Hincapié y Estupiñán. Media cancha, Grueso y Caicedo, primera franja, delante de la línea de 4. Franco por izquierda y Mena por derecha. Y los ala tornante, Estrada y Valencia. Estrada creo que es más forward que Valencia, ¿no? En todo caso, el bueno de Ener estará ahí para meter las veces que sean necesarias el balón en el arco colombiano. Y en la otra cabina, ahora sí, ya debidamente establecido el sonido con Ricardo Antonio Ramírez aquí en City Field TV, que te invita a darle a la campanita, dale a la campanita y suscríbete y automáticamente te llegarán las notificaciones para nuestras transmisiones. Ya sabes, mañana el glorioso Club Sport Emelec de local ante el aguerrido Orense Sporting Club de la provincia del Oro, de la capital bananera del mundo, vendrá para las 7 de la noche cotejarse con el glorioso Club Sport Emelec. Ricardo. Muy buenas y deportivas tardes, licenciado. Tenga usted en esto que empezó muy temprano acá en City Field el día de hoy con la previa, ¿no?, con los invitados que tuvimos. Estuvo el profesor Carlos Sevilla, estuvo Víctor El Cepillo Peláez y también Washington El Chanfle Muñoz, parte de la historia del fútbol ecuatoriano, para que vayan conociendo, ¿no?, la gente que está entrando en esto, parte de la historia del fútbol. ¿Quiénes son los que hicieron la historia del fútbol? No es solamente los que están ahora, esto tiene ya bastante recorrido. Hay grandes nombres que se han forjado a lo largo del tiempo en el fútbol ecuatoriano, licenciado. Gracias a la tienda deportiva Pulimagen, personalizados, sublimados, gigantografías, equipos deportivos, vinil y textil, todo en publicidad. Ubícanos en 9 de octubre entre García Vilés y Rumichaca, mezanine frente al Supercines, o llamar al 099-944-6636. Gracias a ellos tenemos las camisetas que vamos a regalar para el suscriptor número 1000 del canal, y vamos a traer más camisetas de los equipos del astillero, especialmente de Barcelona y Emelec, para obsequiar a nuestros seguidores, a los que se vayan sumando, a los que vayan pues dándole like, compartiendo estas transmisiones que tenemos acá en formato radio. Ya saben, tenemos el Campeonato Nacional, Copa Libertadores, Copa Sudamericana cuando participan los ecuatorianos, y también las eliminatorias con la participación de la selección. Ya lo dijo usted, licenciado, rapidísimo. Vamos, Ospina en el arco.
En la defensa Cuadrado, Mina, Cuesta y Mojica. En el medio campo, Quinteros, Barrios, Uribe y Díaz. Adelante, Borré y Zapata. Ese es el combinado colombiano. También tricolor, porque también está allá, ¿no? Amarillo, azul y rojo es la bandera del rival de esta tarde del cuadro ecuatoriano. Por su parte, el técnico Gustavo Alfaro, que ha sido bastante criticado a lo largo de esta semana, presenta a Domínguez en la portería. Línea defensiva de 4 hombres, ya no 3. Es que ahí está la situación. No hay que estar experimentando con la... Yo le decía el partido pasado, licenciado, este tema de andar experimentando es bien difícil. Preciado, Hincapié, Torres y Estupiñán. Delante de ellos, Grueso y Caicedo, que lo han venido haciendo bien, ¿no? Se va sentando Grueso en el medio campo, a diferencia de otras convocatorias que lo hemos visto, a este jugador y que ha estado bastante desatinado, pero en este microciclo en especial, o en esta seguidilla de partidos especial que ha tenido Ecuador, ha mostrado cierto grado de mejoría el jugador número 8 del combinado patrio. Adelante, Mena, Franco y Valencia, y un hombre en punta que es Michael Estrada, licenciado. Así está el combinado ecuatoriano, que ya se está preparando, ya hay movimiento en el Boca Túnel, donde están colombianos y ecuatorianos para saltar al campo de juego. Gracias, entonces, efectivamente, ya estamos para el choque en breve entre Colombia y Ecuador, marco de las eliminatorias Copa del Mundo Qatar 2022. Allí hay un sol ardiente en Barranquilla, no menos de 20,000 personas, ¿no?, en el Estadio Metropolitano, para este choque que es de vital importancia, tanto para Colombia como también para la selección ecuatoriana. Hay una leve cuestión de que aún perdiendo el Ecuador seguiría en línea de clasificación, claro, pero también quedaría al borde de dejar esa línea, esa zona de partidos para la conclusión de la... Así es, todavía restan partidos para la conclusión de esta eliminatoria. Hay que recordar que estamos en la fecha 12, este compromiso que corresponde a colombianos y ecuatorianos. La terna arbitral va a estar integrada por árbitros de nacionalidad peruana. El central es el señor Diego Aro. Diego Aro. Me avisa cuando ya tome la nota. Diego Aro, muy el bien, árbitro central. Okay. Asistente 1, Johnny Bocio. Johnny Bocio. Johnny Bocio. Bocio, ¿ya? Asistente 2, Cori Carrera. Cori Carrera. Ya, Cori Carrera es el 2. El cuarto correcto. Árbitro es, esto ya para detalles generales, ¿no? El cuarto árbitro es Michael Espinosa, también de Perú. En el VAR van a estar el juez, el árbitro Leodán González, de Uruguay, que lo hemos visto arbitrar en otras ocasiones en otro tipo de partidos y eventos, licenciado. Y también va a estar Jerry Vargas, de Bolivia. Van a estar en el VAR y en el AVAR. Esto ahí está. Hablando de la terna arbitral, se viene ya y están detrás de ellos también entrando o haciendo su ingreso las dos selecciones, tanto la de Ecuador como la de Colombia, al gramado de este escenario deportivo que ya lo manifestaban nuestros invitados. Luce imponente cuando tiene público dentro, licenciado. Ya están allí reverentes, tanto la selección de Colombia como la de Ecuador, que utilizará su uniforme alterno, toda vez que el amarillo, azul y rojo ya la viste Colombia, Ricardo. Así es, están ahí con el alterno que es color plomo. Son colores similares a Venezuela y Ecuador. Sí. Los tres son paridos del mismo vientre. La famosa Gran Colombia. Claro, la diferencia es que, por ejemplo, Venezuela no utiliza amarillo, azul y rojo como la Colombia y Ecuador. Es vino tinto. Utiliza vino tinto, exactamente. Ahí está Ángelo Preciado, lo vemos apreciado. A Domínguez, apodado el Dida Domínguez, ahí está. Plomo es el uniforme alterno de Ecuador, ¿no? Alan Franco, sí, un plomo gris, claro. Digamos, un gris claro. Está Alan Franco, también lo estamos viendo por allá. Ahí está Piero Hincapié, el jugador del Bayer Leverkusen. Está Félix Torres, también allá lo vemos. Esperemos que ahora esté ya más concentrado. Están ya con el himno nacional de Ecuador. Félix Torres, sí, están entonando las notas del himno nacional en el Valencia.
bastante emocionado, ve, ahí está. El Ener, el bueno de Ener. A Grueso también lo veo por ahí, allá está Ángel Mena, todo el combinado, todo el contingente ecuatoriano listo para hacerle frente a este compromiso. El partido está por comenzar aquí en City Field TV. ¿Cómo se vive el fútbol en otros países, licenciado? Se siente más, ¿no? En Colombia, mire, el estadio está Una auténtica fiesta. casi completo, ¿no? Así, se les respetando, ha pasado la mano con toda seguridad me parece. del aforo que estaba autorizado. Ahí hay a ¿Sabe? 30.000 personas fácilmente. ¿Sabe que en el partido Argentina-Uruguay sucedió lo mismo en el Estadio Monumental? Estaba bastante copado de gente. En el estadio de River. En el estadio de River, bastante copado de gente de los hinchas argentinos que fueron por el triunfo de la selección y salieron con el mismo, ¿no? Porque le dio un paseo la fecha pasada Argentina a Uruguay. Esto confirma que el fútbol es una pasión que nunca termina. Sí, nadie quiere perderse esto, ¿no? Todos quieren estar, especialmente en los partidos de la selección de su país. Ahí están. El más grande de los jugadores que van a hacer este partido debe ser Jerry Mina, ¿no? Es un gigante, el número 13, zaguero central. Sí. Es mucho más alto que Alexander Domínguez, Inclusive hasta que el arquero de Ecuador. Inclusive hasta que Ospina me parece que también es alto. Ah, el claro, arquero sí, Colombia. de hecho, es más alto. Vamos con los suplentes de Ecuador rapidísimo. Moisés Ramírez con el número 1, el número 4 para Arboleda, el número 5 para Palacios, el número 6 para Sarmiento, el número 9 para Angulo, el número 10 para Plata, el número 12 para Ortiz, Pedro Ortiz, el número 14 para Arriaga, el número 16 para Gaibor, el número 18 para Angulo, el número 19 para Preciado y el número 20 para Méndez en Colombia. El número 2 para Medina, el número 3 para Cambelo, el número 6 para Tecillo, el número 8 para Cuellar, el número 9 para el Tigre Falcao, el número 12 para Vargas, el número 16 para Lerna, el número 19 para Sinisterra, el número 20 para Martínez, el número 21 para Muñoz, el número 22 para Quintana y el número 23 para Sánchez. El compromiso está por comenzar. Vamos Ecuador. Entonces están allí ya haciéndose presentes los capitanes tanto de Colombia como de Ecuador. Va a ir Ener Valencia, va a ir Ospina en el caso de Colombia para pues hacer la parte protocolaria, ¿no? Sorteo de cancha y pelota, a ver qué le corresponde a Ecuador, qué lado de este campo, de este estadio que se ve, pero se ve bonito, ¿no? O sea, se está, digamos que se les ha pasado la mano en la entrada de público, pero vea cómo se ve. Un marco extraordinario. Claro, puras camisetas de la selección colombiana, cómo se ve distinto a lo que veníamos observando con escenarios vacíos. No hay nada que hacer que la gente le pone el color al graderío, licenciado. Capitán por Colombia, David Ospina. Capitán por Ecuador, Ener Valencia, el bueno de Ener. Camiseta número 13 tiene nuestro capitán, camisa o camiseta o buzo, Número como usted 1. quiera, 1 para David Ospina, que está considerado como el mejor arquero de América. Tremendo escenario donde se van a enfrentar colombianos y ecuatorianos. Lo volvemos a repetir, viene con un sistema normal, natural, el que se utiliza siempre en el tema del fútbol, con 4 hombres en el fondo, 2 delante de la línea de defensores y 3 delante de la línea de volantes. Entonces así es como está preparado Ecuador, a diferencia de Colombia, que sí pone más cerrojos porque utiliza 2 líneas de 4, el cuadro colombiano en el estilo de Reinaldo Rueda. Claro, 4-4-2. Así es, utiliza 2 líneas de 4. Aparentemente Ecuador también va a jugar así. Pero claro, pero tiene una línea más adelantada. Hay que ver el Ecuador. funcionamiento, Sí. hay que ver el funcionamiento. Este es un encuentro de poder a poder entre colombianos y ecuatorianos. El árbitro central revisó ya el campo de juego y dijo que está en óptimas condiciones, dando cumplimiento a la regla número 1. El partido está por comenzar y aquí queda con ustedes la voz del relator de Ecuador, el licenciado Pepe Ramírez Gavilanes.
Comenzó. Aquí estamos ya en este choque que se ha iniciado en el estadio barranquillero. La pelota que la tiene precisamente Colombia, saliendo por Mojica. Mojica que toca con Barrios, devolución para Mojica, impulsando hacia la punta zurda, golpe de cabeza. Resta Preciado, la vuelve a encontrar Preciado en un rebote que concedían los colombianos cuando arrebata bien Juan Fernando Quinteros, la va impulsando al círculo central de la cancha, donde se pierden y se ganan los partidos. Aparece conteniendo bien Ecuador por Grueso, Carlos Armando Grueso, perdió ante Barrios, empuja el balón a un costado, tocó Estupiñán, pero el árbitro antes había indicado falta. Determina regla 12, habrá tiro libre para el Coblo, regla 13, dice el árbitro Diego Aro de el Perú en este juego eliminatorio que ha comenzado en el estadio barranquillero, en el Romelio Martínez. Cayó Quintero, movieron los hombres de Colombia. Vuelvo la mirada al partido, la tiene Jerry Mina, el gigante Mina, toquecito para Cuadrado. Viene Juan Guillermo Cuadrado, salida la camiseta sobre la pantaloneta, entregando mal el balón, no pudo detenerla Barrios, la mandó a un costado lateral para Ecuador. Va a mover de manos allá la de Ecuador. Hoy está jugando de gris, es decir, el uniforme alterno, toda vez que hay prioridad para los colores oficiales del equipo local que es Colombia. El lateral va cobrando Estupiñán en regla 15 para Ecuador, pelota en juego, regla 9, la tiene Ecuador, nuestro viejo y querido país, por intermedio de Hincapié, el alemán Hincapié, la va tocando hacia atrás, entregando para Domínguez, vamos Dida, salió de la semiluna de las 18 yardas como tercer volante ahora Dida, Domínguez toca de derecha arriba, Jerry Mina trata de golpear de cabeza, lo mismo Cuadrado, le ganó Estupiñán, se metió Estupiñán, pero estaba cerrando oportunamente allá Barrios. El árbitro está indicando que hubo falta, paraliza el juego exactamente a los 3 minutos 3 de comenzado el partido. Juan Guillermo Cuadrado le cuadró una falta a Angelito Mena, Ricardo. En una entrada bastante agresiva por parte del jugador colombiano, me parece que la sanción es muy leve, no me parece que debió mostrarle tarjeta amarilla. Y no es falta, o sea, no se está considerando la falta, sino solo el tiro de esquina. Me parece, claro. Mira vos. Es tiro de esquina. Entonces, córner, tiro de esquina para Ecuador. El primero. Se adueña del bate Estupiñán. Ahí colocó en el cuadrante de los 90 grados. Lo interesante es que ya en 3 minutos y Ecuador busca el partido. No se achica la tricolor ecuatoriana. Desde el costado izquierdo va a levantar Estupiñán, pensando en lo que puede conseguir. Le va a entrar Estupiñán, atacantes y defensores en el interior de las 18 yardas que defiende David Ospina. Me refiero al arquero colombiano. Allá están forcejeando incluso los jugadores colombianos y ecuatorianos y muy cerquita el árbitro Aro. Va a cobrar Estupiñán, lanzó el córner de izquierda, salvó Ospina, qué cabezazo de Hincapié. Quería su gol, Piero Hincapié, se salvó. La selección Colombia, impresionante, maravilloso. El cabezazo de Hincapié y la aparición felina del arquero Ospina. Excelente la reacción del jugador Hincapié en ese cabezazo de frente, colocando la pelota, y también la reacción interesante e importante de David Ospina. Sale por derecha, otra vez el equipo colombiano, por intermedio de Borré, Rafael Santos Borré. El crack de River levantó un centrito, pero Domínguez, el gigante Domínguez, dijo es mía, y se quedó con el balón en los primeros 5 minutos de comenzado el compromiso. Y el marcador en Barranquilla, 0 para Colombia, 0 para Ecuador. Hincapié les ganó a todos en el cabezazo, pero Ospina respondió en forma eficaz. Se dobló como acordeón en el aire para poder ejecutar ese cabezazo con precisión. Piero Hincapié. Toca y toca Colombia, caen 2 hombres, uno por lado, y el árbitro, el peruano Diego Aro, estaba muy cerquita de la incidencia.
porque uno de los caídos es el bueno de N, Ricardo. Este partido tiene antecedente, Colombia está con la sangre en el ojo, Ecuador le pasó 6 aquí en la visita a Casablanca al cuadro colombiano, entonces no creo que estén con todas las ganas de hacer amistad en este compromiso. Ya vemos 2 entradas fuertes, una en contra de Cuadrado, en contra de Ángel Mena, y en esta ocasión fueron a chocar allá también Ener Valencia por Ecuador y me parece que Mina por Colombia, ¿no? El gigante Jerry Mina va a cobrar el tiro libre. Ecuador entraña peligro a la portería que defiende este extraordinario arquero, David Ospina, que custodia allá el segundo palo. Está apareciendo Mojica como haciendo barrera, pero finalmente se cuadran allá los jugadores de Colombia y no hacen la clásica barrera, sino que le dejan libremente para que desde la mitad de la cancha Angelito Mena, donde se pierden y se ganan los partidos, va a cobrar Ecuador el tiro libre. Preparen las gargantas, Angelito Mena la va a meter hacia la posibilidad del cabezazo de sus compañeros. Toma precauciones el elenco de Colombia. Ecuador está presente en este compromiso. 7 minutos 7 de la primera parte. Cobrará Ángel Mena con botín de izquierda. El ángel del gol del Emelec le pega, pero con una sobradez estupenda está deteniendo el balón David Ospina. La verdad que Angelito no le esforzó prácticamente al golero colombiano. No le exigió en ese tiro al portero de Colombia, ¿no? Tranquilo, Ospina, para controlar el disparo de Ángel Mena. Pelota fuera de la cancha. Al menos están jugando sin complejos aparentemente el comienzo del partido nuestros seleccionados, Ricardo. Así es, se animan a proponer qué es lo que debe hacerse, no se puede ir a aguantar el marcador y a ver qué sale, no, hay que ir a proponer, esa es la mejor arma ofensiva. En City Field TV, programas en vivo, si buscas tu propio espacio, nosotros te lo damos, con tarifas realmente rebajadas. Consulta al WhatsApp 099-583-7405. Tienda deportiva Polimagen, personalizado, sublimación, gigantografías de equipos deportivos, todo en publicidad. Ubícanos en 9 de octubre entre Rumichaca y García Vilés, Mezzanine, frente al Supercines, o llamando al 099-944-6636, aquí en City Field TV. Estamos con el relato, estamos con la voz del relator de Ecuador, el licenciado Pepe Ramírez Gavilanes. Cayó uno de los más hábiles y peligrosos volantes ofensivos que tiene Colombia en estos momentos, Luis Fernando Díaz. Lo marcó Preciado, le hizo aterrizar a Díaz, que fue figura en la última Copa América, Ricardo. Y se lo llevó Ángelo Preciado, ¿no? Se lo llevó, lo fue barriendo al jugador de Colombia. Va a cobrar tiro libre el elenco colombiano por intermedio de su número 10, Juan Fernando Quinteros. Atención que Juan Fernando Quinteros está cuadrado tras el balón, lo mismo que Juan Guillermo Cuadrado, que se ha cambiado de punta momentáneamente desde la derecha. Se corrió como 70 metros y ya está por cualquier eventualidad cuando va a cobrar el tiro libre. El número 10 Quinteros. Allá está Juan Fernando Quinteros. Le va apuntando Juan Fernando Quinteros para ese tiro libre desde el costado izquierdo. También se insinúa Cuadrado. Este es peligroso. Le pega de izquierda Quinteros con derecha Cuadrado. Dos hombres de Ecuador en carrera. Una jugada peligrosísima sobre la portería que defiende Domínguez. Va a cobrar Cuadrado, le pega. Salvó Dida. Salvó Domínguez, espectacular, maravilloso. El arquero de Ecuador. Excelente la reacción de Alexander Domínguez en este tiro que exigió o que buscaba portería por intermedio de Juan Guillermo Cuadrado. Y ahora va saliendo Ener Valencia para Ecuador con Estupiñán. Estupiñán hacia la punta derecha. Atención que domina Mena. Angelito la toca hacia atrás para Preciado. Preciado que la mueve con Grueso. Grueso para Preciado. Nuevamente con Ángel Mena. El ángel del gol emelexista. Hoy aportando para la selección Ecuador. Va tocando Torres. Torres el zaguero central para Domínguez. De excelente actuación hasta el momento. En 10 minutos de comenzado el partido. Domínguez presente, estupendas apariciones y ahora va saliendo Ecuador por intermedio de Preciado. Hace una tontería
le reclama Estrada, le dice, oye, Preciado, esa no era la jugada, Ricardo. Se va descomponiendo de a poco Ecuador, no estaba dominando bien las acciones del partido, tenían o hacía posesión del esférico y ahora pues Colombia va sentándose más y con esto pues va descomponiendo al cuadro visitante. Dale, dale, dale a la campanita y a la vuelta en tu suscripción estarás recibiendo automáticamente notificaciones para nuestras transmisiones en City Gol TV. La pelota que la va controlando el representativo precisamente de Ecuador por intervención de Mina en la derecha. Viene con balón al pie, la tocó para Cuadrado. Cuadrado que devuelve hacia atrás. La colaboración de Barrios. Barrios que no puede llegar. Ecuador rechaza por intermedio de Estrada, la pelota la tiene nuevamente Mina, el gigante zaguero central, depositó el globo finalmente para Mojica, Mojica le impulsa para Juan Guillermo Cuadrado que no llega y finalmente Estupiñán está deteniendo cuando el árbitro paraliza el juego. Hay un elemento, me parece, allí tendido sobre el engramado en campo que defiende Colombia. Está caído un jugador ecuatoriano, me parece que es Ángel Mena de nuevo. Sí, es Ángel Mena el que está caído. Ahí Ospina le dice que se levante, que aceleren el partido, también se acerca a Cuadrado y otros jugadores más de Colombia. Esperemos que no sea de consideración y pueda terminar de pie, Angelito. En lo típico que sucede, ¿no? Pues no hay ningún tipo de consideración. Allí a los que están caídos quieren que se acelere el partido. Sea lo que sea, ¿no? Igual no quieren que se pare el compromiso. Como le decía, este partido tiene antecedentes ya entre ecuatorianos y colombianos. Colombia sacó o llevó la peor parte en su visita y creo que quieren devolvérsela a Ecuador, pero tampoco es que Colombia hasta el momento ha sido superior enormemente al cuadro ecuatoriano. Están parejitos, Por están ahí parejitos. están iguales, sí, están iguales, no hay mucha diferencia. Me parece que lo más peligroso que ha hecho Colombia es el tiro que comentábamos hace un momento que lo ejecutó el número 11, Juan Guillermo Cuadrado, y que lo resolvió bien Dida Domínguez, el arquero de Ecuador, Alexander Domínguez, para ser más precisos. Y lo de Ecuador, pues en cambio lo de Piero Hincapié, que es la jugada más peligrosa que se ha generado hasta el momento. El resto todavía ni del lado de Colombia, que es el local, ni del lado de Ecuador, que es el visitante, podemos decir que hay una superioridad, salvo el tema de estas dos jugadas puntuales que se han dado. La tienda deportiva Pulimagen, ya sabes, personalizado, sublimación, gigantografías, equipos deportivos, todo en publicidad. Ubícanos en 9 de octubre entre Rumichaca y García Vilés Mezanines frente al Supercines o llamando al 099-944-6636. ¿Te gustan las artes marciales mixtas? Entonces no te puedes perder el último round con todas las novedades, las noticias de los deportes de contacto a nivel nacional e internacional. Este y todos los viernes a partir de las 20 horas por la señal de City Films TV en YouTube. Síguenos y suscríbete. Suscríbete, dale a la campanita y de vuelta por City Film TV. Te estaremos enviando notificaciones automáticamente para que te enteres lo que estamos transmitiendo, particularmente en el maravilloso mundo del fútbol. Una pasión que nunca termina. El árbitro con pelota a tierra está reanudando el juego. En terreno que defiende Ecuador viene Estupiñán. Estupiñán hacia atrás para el portero Domínguez. Ustedes lo ven. Viene Domínguez hacia la mano derecha de sus televisores. Está la escuadra ecuatoriana. Hacia la mano izquierda, la República de Colombia. En este marco de las eliminatorias de la Copa del Mundo 2022. 14 minutos, 14 de la primera parte. ¿Qué dice el placar en Barranquilla? 0 Colombia, 0 Ecuador. Y la pelota la tiene Mojica por el costado zurdo, que van saliendo los hombres de Colombia. El toquecito ahí para Luis Fernando Díaz. Impulsa el balón nuevamente con Cuesta que la va jugando. Cuesta que la va entregando equivocado. Cuadrado no puede cuadrar el balón, pero la pelota es de Ecuador. Salía por la izquierda Ángel Mena. Es una pesadilla Mena para los colombianos que tienen que pararlo permanentemente a la mala, Ricardo. Sí, el duelo ahí es entre Mena y Cuadrado y ya 2 veces han ido a chocar fuerte. En esta oportunidad casi le entraba Cuadrado fuerte también a Mena. Afortunadamente la pelota salió y por eso abandonó la pugna el jugador colombiano.
Juan Guillermo Cuadrado, que normalmente juega en la Juventus de Turín, en el Calcio italiano. A propósito, el día domingo va a aparecer el Feyo Caicedo, a quien le dicen Filipao, jugador ecuatoriano que renunció a la posibilidad de enfundarse una vez más la camiseta de la selección tricolor en el Génova italiano. Va a reaparecer, lo están anunciando en la Liga de Italia, Primera División. La pelota otra vez detenida por Ecuador, cae Ener Valencia en el círculo central del terreno donde comienzan los partidos. Volvieron a derribar a Ener, Ricardo. Bastante fracturado el encuentro hasta el momento, como lo decíamos, no dan tregua, ni ecuatorianos ni colombianos. Si hay que entrarle fuerte, le entran de lado y lado, ¿no? Esto no es que solo lo hace Colombia, también lo hace Ecuador en momentos determinados del partido. En City Field nos gusta el deporte y por eso te traemos el formato radio con los partidos de la Liga Pro, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y eliminatorias al Mundial Qatar 2022. Todo esto con el relato vibrante del relator de Ecuador, el licenciado Pepe Ramírez Gavilanes. Hincapié entregando una pelota para Estupiñán que invade territorio colombiano. Remata en el cuerpo de Cuadrado. La pelota va a un costado. Saque de banda Ecuador. Aplicó bien el árbitro. Regla 15 de mano. Estupiñán para Caicedo, viene Caicedo, toquecito hacia atrás para Grueso que impulsa para Estupiñán, pero Caicedo le entregó un balón redondo al señor Grueso y este lo mandó Cuadrado para Estupiñán que no pudo detener el globo. Saque de costado para Cuadrado de apellido Guillermo Cuadrado, mueve con Barrios y este para Cuesta. Me cuesta que se ubique y Cuesta que va jugando, va tocando el acompañante de Mina en la defensa del equipo colombiano. Toquecito para Cuadrado, este impulsa para Matías Uribe, Uribe con Barrios, Barrios hacia la punta derecha para Duván, entra Duván Zapata, marcó Hincapié. Allí la tocó Hincapié el alemán, saque de costado para Colombia, va a movilizar Cuadrado, está Juan Guillermo Cuadrado, el italiano que está movilizando el balón para el equipo de Colombia, la va entregando para Matías Uribe, este la impulsa hacia atrás para Mina que va trepado, la vuelve a encontrar Quintero con Díaz, toquecito para Zapata, punta derecha para Cuadrado que no llega, el balón se pierde, se va, se extravía por la tiza. Saque de portería para Ecuador. Por estas circunstancias o por estas situaciones como la que acabamos de observar en este momento y escucharlo aquí en City Field, es que decimos que Colombia no está tampoco tan fino en los últimos pases. Esa pelota que le ubicaban a Cuadrado, ni en moto la alcanzaba, pues se la tiraron demasiado larga. Por eso le estaban diciendo a Díaz, oye, esa no era la jugada, los compañeros. Sí, especialmente Cuadrado, ¿no? Que intentaba, es un jugador rápido, sí, pero tampoco le vas a exprimir todo en el primer tiempo. Va movilizando el arquero de Ecuador, Domínguez, con el pie derecho. Pelota en juego, regla 9, la tiene Caicedo para el elenco tricolor, pero la rifó, la tocó Borré, que se va por la izquierda, ataca Colombia, pero está conteniendo Preciado. Falta Preciado cuando salía el Bawin derecho de Ecuador. Fue al piso, hay tiro libre para Ecuador. Excelente la recuperación de pelota por parte de Ángelo Preciado. En la segunda no pudo, en la primera lo hizo bien, en la segunda ya no pudo sacárselo porque le quedaba muy poco espacio para poder maniobrar. Con mucho apego a los colores ecuatorianos, con gran pundonor, encarando este partido, el 11 que encabeza, me refiero al arquero Domínguez. Derecha potente arriba, en campo de Colombia sale Ospina, prácticamente de arco a arco esa jugada, Ospina la va rodando para Mina que la va tocando, la va jugando con Quintero, allá está Quintero de media vuelta, impulsa con Díaz y este hacia atrás para Cuesta con Mojica, se pasan el balón, ahora sí los colombianos, cuidado y lo gastan, la pelota la intercepta bien Grueso, para mandarla fuera de la cancha, saque de banda para Ecuador, para Colombia, la tocó Grueso, ¿no? Entonces era lateral para Colombia, ya está la pelota en movimiento, atención, Duván Zapata intenta tirar un centro, Hincapié responde, resta bien el juego aéreo, Hincapié, hasta el momento bien concentradito Hincapié, cuando fue al plan de ataque, pudo haber roto el cero, Ricardo, en aquel impresionante cabezazo
Sazo. Así es, bastante concentrado, bastante preciso. Piero hincapié en la recuperación, rechazo y en la cobertura de los espacios en el fondo que se generan cuando se lanza Ecuador al ataque. Todo esto pues es parte de la estrategia que seguramente se preparó esta semana. Al que sí no lo veo muy participativo es a Estrada, a este último que no lo hemos visto. El Tren Estrada. ¿O es que el sistema no está jugando para él como ya lo habíamos analizado en otros partidos? Ataca Colombia por el sector derecho cuando se ha reanudado el encuentro. Intermedio. Mojica estaba enfrentando allí a y Ángel para Colombia. Va a practicar de manos Mojica. Ahí está Mojica, camiseta número 17 para el elenco tricolor de Colombia. La va moviendo hacia atrás, bien para Cuesta. Cuesta con Jerry Mina. Va el gigante Mina. En primera, en segunda velocidad. Otra vez para Cuesta. Cuesta que la va tocando con Díaz por la izquierda. Viene Luis Fernando Díaz. Cayó. Vamos a ver qué dice el árbitro. Cuando también estaba reclamando Matías Uribe. Entonces el árbitro peruano, Diego Aro, determina tiro libre para Colombia. Hizo falta el Tren Estrada. Una falta que se lo se adjudican al jugador ecuatoriano porque le va por la espalda. No fue fuerte, pero sí es una falta con amonestación. Y Estupiñán va rechazando. Le recargan el juego por la derecha a la selección tricolor, es decir, a nuestra selección, defensivamente por la izquierda. Los colombianos van por la derecha. Juan Fernando Cuadrado con Matías Uribe, tocó por el medio, remata Díaz, salvó el portero, salvó. La pelota queda Vivorianti y finalmente Torres. Torres acaba de salvar los muebles, la botó a un costado. ¡Qué velocidad de los colombianos, Ricardo! Esta es una de las cosas que tiene Colombia, ¿no? Estas jugadas rápidas que puede salir de un momento a otro. En esta oportunidad intervino bien Diego Domínguez en la segunda que la genera Colombia de peligro en el área que defiende Ecuador. Pero finalmente vio y botó a un costado. Saque de lado ahora. Otra vez para Colombia. Costado izquierdo de la cancha. Va preparando Mojica. Mojica, el baguín zurdo que colocó Reinaldo Rueda para este partido. La pelota la tiene Barrios en la mitad del terreno. Golpe de cabeza, frentazo espectacular de Grueso. Cae un hombre de Ecuador, Moisés Caicedo. Sin embargo, insiste Ecuador. Va al ataque por la punta derecha. Atención que se va metiendo con alguna posibilidad. En estos instantes Valencia. Toquecito de Ener para Angelito Mena. Va a rematar allá nuevamente Ecuador. Lo viene haciendo Mena y finalmente saca Cuesta, rechaza de derecha, la vuelve a encontrar Ecuador, Estupiñán se queda muy lejos, rechazó Cuadrado, la pelota es de Quintero con Cuadrado, Cuadrado revienta el balón, hace un cambio de frente prácticamente para Mojica y los colombianos se adueñan del globo, va cruzando el círculo central de la cancha, el equipo colombiano dominando Cuadrado en la derecha, avanza Cuadrado, punta derecha, atención, el italiano Cuadrado, tira un centro, el balón dio en Estupiñán y a Estupiñán la botó a un costado. Saque de manos que favorece al elenco tricolor de Colombia que comienza a presionar en 24 minutos de esta primera parte. ¿Qué dice el placar en Barranquilla? 0 Colombia, 0 Ecuador. Va a movilizar en estos instantes el saque de costado Juan Guillermo Cuadrado, lo viene haciendo, toquecito hacia atrás para Mina que va trepado como tercer volante, juega en la mitad de la cancha de Ecuador, donde se pierden y se ganan, tira Quinteros y el arquero, el portero Domínguez, más sabe el diablo por viejo que por diablo, y ahí actuó brillantemente en base a su experiencia Domínguez. Córner para Colombia. El primero del partido para Colombia. Desde el costado izquierdo cobró Quintero, frentazo espectacular. Será cuando Ángelo Preciado la vuelve a tocar por el fondo. Lanzamiento de esquina para Colombia. El segundo del partido para Colombia. A ver, entonces, en regla 17, desde el sector derecho del terreno, en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla, o Roberto Meléndez.
Roberto Meléndez es. Roberto Meléndez, este escenario que está casi copado en el juego Colombia-Ecuador. Está cobrando allá Cuadrado, le pegó de izquierda. No es Cuadrado, me parece que es Uribe el que está lanzando. Desde el costado izquierdo Quintero. Quintero, allá va Juan Fernando Quintero, le pega de derecha, salvó de izquierda, rechaza a la gente del Ecuador, la pelota queda vivoreante, la vuelve a encontrar en el rebote el equipo colombiano, haciendo un tiempito William Barrios, toca hacia atrás para el arquero Espina, que luce como tercer volante, y ahora mueve el balón hacia el costado izquierdo para Mojica con el globo, Mojica para Colombia, impulsa con Cuesta tiene cerca, se la concedió y Mina la tiene, devuelve a Cuesta y Cuesta busca a Mojica, en la izquierda Mojica potente, va rechazando por Caicedo, tiene Estupiñán, en dirección en estos momentos de Franco que la va colocando, impulsando el pase para Estupiñán, para Caicedo, le pegó de derecha potente, pero abajo el arquero Espina se queda con el balón. Me parece que se apresuró Caicedo en tomar la decisión de disparar frente al portero Espina. Tenía un espacio considerable, inclusive para hacer la diagonal e ingresar un poco más en el área que defiende Colombia. Lo que sí hay que resaltar y ponderar es la actitud de los jugadores ecuatorianos, diferente a lo que se vio en tierras venezolanas en la fecha pasada. Anda reloj, 27 minutos del primer tiempo. ¿Qué dice el placar en Barranquilla? 0 Colombia, 0 Ecuador. Va a reponer el juego. En estos instantes el elenco de Ecuador se va a reanudar el partido. Regla 8, va movilizando Estupiñán de manos, allá entregándosela a Alan Franco. Alan Franco que recoge el del Atlético Mineiro de Brasil. Cayó, el árbitro dice que hubo falta de Quintero, determina tiro libre para Ecuador. En la humanidad de Ángel Mena, ¿no? Todo recae sobre Ángel Mena, que cuando se mete por ese lado intenta hacer daño, intenta llegar a ganar la línea final y pues se tienen que pararlo a la mala los jugadores colombianos. Cobrará Estupiñán, casi a la altura de la media cancha, que defiende Colombia, donde se pierden y se ganan los partidos. Va Estupiñán en el tiro libre, lo hace de izquierda, golpe de cabeza de Cuesta, está rechazando la pelota para Santos Borré, tranco largo, viene el atacante colombiano, entregando para Díaz una vez más para Borré y Díaz se pasan el globo, con Barrios ahora, enganchó, se metió el balón hacia la izquierda por parte del elenco colombiano, no llega Díaz, cerraba Ángelo Preciado, pero ya la pelota había salido por el fondo y no hay el córner, sino simplemente saque portería para Ecuador. Bastante participativo Ángelo Preciado, no se queda colgado arriba cuando sube Ecuador, al contrario, regresa rápidamente a retomar la posición. 29 minutos, casi 30 de este primer tiempo que está paralizado en Barranquilla. Quedó lesionado Ángelo Preciado. Sí, sintió por ahí alguna molestia física debido al esfuerzo que ha hecho, ¿no? Como lo decía, no se queda arriba, sino que regresa rápido para ayudar y reforzar el bloque defensivo de Ecuador. Nos volvemos a meter en este partido que está empate. 0 Colombia, 0 Ecuador. En 29 minutos y algunos segunditos más en esta primera parte. Muy preocupado por el funcionamiento no tan adecuado que está mostrando Colombia en esta casi media hora de juego en calidad de local. Estoy observando la imagen de Reinaldo Rueda Rivera. Está ganando en otro partido Bolivia 2-0 frente a la selección de Paraguay. Ya está Ángelo Preciado allí restableciéndose después de esa jugada. No sé ciertamente qué dijo el árbitro posterior a que cayó Preciado, Ricardo. Saque de puerta o tiro libre para Ecuador debe ser. Tiro libre para Ecuador. Se están hidratando los jugadores tanto de Ecuador como de Colombia, aprovechando esta paralización del compromiso. También acude ahí Grueso a la posición donde está su técnico
Alfaro para recibir la última indicación del jefe de la Legión Argentina en el cuerpo técnico de Ecuador. Ahí estaba recibiendo unas cuantas indicaciones más el jugador grueso por parte del técnico Gustavo Alfaro para ver qué solución le puede dar. Me parece que quiere recargar el juego por el lado de Ángel Mena. Por ahí quieren hacerle porque me parece que por ahí tiene la entrada más clara Ecuador. Sigue estacionado el Tren Estrada, camiseta número 11 para ser más exacto, del jugador que fuera goleador del Macará ambateño. Ahora anda por el fútbol mexicano, haciendo goles por camionada, ¿cierto? Sí. Tiene bastante, ha tenido bastante éxito en el fútbol mexicano Estrada. Está en buen momento entonces Estrada, lo mismo que Valencia en el fútbol turco, hace hasta de A3. Lo mismo que Valencia, igual que Ángel Mena. La mayoría de los jugadores que están acá están en buen momento en sus equipos. Creo que el único que no estaba bien o que no venía bien con continuidad, mejor dicho, es el caso del arquero Alexander Domínguez. Él es el que me parece no estaba con mucha continuidad en el club. En el fútbol del extranjero. Y claro, y después inclusive fue separado de Vélez Sarsfield y tuvo que un tramo buscar club y ahora está nuevamente activo. Domínguez. En Uruguay, sí, Alexander Domínguez. Alexander Domínguez está en Cerro Largo de Uruguay, cumpliendo como arquero. Sí. Y esto que ya hizo actividad, le devolvieron inmediatamente la titularidad que confirmó hoy frente a Colombia, cuando ya tenemos 32 minutos de la primera parte y siguen 0-0 en el Estadio Barranquillero. Ojo que con eso no queremos decir que no sea merecedor del puesto, ¿no? Porque igual parece que no ha tenido ninguna para, está en condiciones físicas y psíquicas, me parece bien Alexander Domínguez. Por supuesto, Dida ya lo demostró cuando fue requerido, especialmente en el tiro libre que cobró Juan Guillermo Cuadrado, lo probó y eficiente la reacción del arquero Alexander Domínguez para Ecuador. Pelota fuera de la cancha, vuelvo la mirada a este encuentro que sigue 0-0 en el Metropolitano de Barranquilla, virtualmente copado para esta fecha de eliminatoria. Juegan Colombia y Ecuador. La pelota es de Colombia por intermedio de Ospina. Ospina con esa esférica. La va tocando cortito para Mina. Mina, allá está el gigante zaguero central. Impulsa para su compañero de llave. Cuesta que no le cuesta dominar esa pelota y devolvérsela a Mina. Mina ahora con Quintero. Quintero con el balón. Impulsa para Cuesta. Está pidiendo Mojica en la izquierda. Se la concede Cuesta a Mojica. Mojica que la va moviendo. La va tocando. Cuando rechaza Ángelo Preciado. La pelota queda vivoreante. Apareció Caicedo. Y la sacó bien para Ecuador con Ángel Mena. Ángel Mena para Estupiñán. Estupiñán para un momentito el balón. Mete primera y se va Estupiñán para Ecuador. A continuación para Mena. Mena devuelve a Estupiñán. Y buscando a Valencia. Entre el tren Estrada. Intentaba tirar un centro y le hizo falta el gigante Mina. El árbitro muy cerquita de la incidencia está marcando tiro libre, determinando regla 12, lanzamiento para Ecuador. Pero ¿cuáles son los números con los que llegan estas dos selecciones a este compromiso en sus últimos partidos? En las fechas pasadas, Colombia empató 0-0 con Uruguay en cuestión de visitante. En condición de local igualó 0-0 en la última fecha con Brasil y ahora pues están frente a Ecuador. Ecuador ganó a Bolivia y perdió frente a Venezuela. Así es. ¿Cuánto fue el marcador con Bolivia? 3-0. Tiro libre que va a cobrar Ecuador. El hombre que tiene el bate definitivamente Estupiñán en el costado izquierdo. Atacantes y defensores en la zona que defiende Ospina. Viene cobrando rasante Estupiñán, pero desperdició el tiro libre. Sin embargo, va Caicedo tratando de tirar un centro. Recogió, rechazó Mojica. Mojica, el baguín izquierdo de Colombia, con Luis Fernando Díaz. Díaz con Uribe, pero el árbitro paraliza el juego. Lo vuelve a fracturar al partido el árbitro colombiano y peruano Aro. Me parece que hubo una falta de entendimiento ahí entre los jugadores de Ecuador
creo que estaba la jugada preparada. Sin embargo, nadie reaccionó cuando Estupiñán la tira por bajo. Se pasea la pelota por todo el frente de ataque del área que defiende. Por todo el Colombia. frente defensivo de Colombia. Sí, se pasea toda la pelota, se cruza todo el área grande que defiende Colombia, pues y nadie reaccionó, ni ecuatorianos ni colombianos. Ya luego, cuando la pelota se iba perdiendo o iba cruzando la última parte del área grande, entonces ahí sí reaccionaron tanto ecuatorianos como colombianos. 36 minutos, quedan 9 y terminará el primer tiempo. Estaba lesionado Ener Valencia, pero ya se puso de pie como un resorte. El bueno de Ener, el capitán de la selección tricolor, de nuestra selección. Que le pegaron, dice, que le pegó un jugador colombiano. Ya, pues el árbitro entonces... dijo que no pasa nada, no que vio. se levante, le dijo. Que se Le levante. falta lentes al peruano Diego Aro. Sigue reclamando Ener Valencia. Y ahora le dice a Preciado, mueve el Preciado. La va tocando, jugando para Franco. Otra vez con Preciado, golpe de cabeza por el sector derecho. Ataca Ecuador. Entra Estrada. Está dominando el tren. Casi en el banderín de córner, insiste. Toca de derecha. Topó en los zagueros colombianos y el árbitro está indicando que finalmente lo votó Estrada y da saque de portería o tiro libre para Colombia. Jugó el arquero Ospina, era saque de puerta entonces, y no tiro libre como me daba la impresión, pero la pelota ya está en movimiento. Regla 9 para Colombia, en el costado izquierdo, viene dominando Luis Fernando Díaz, falta contra Díaz. Ya pitó el árbitro inmediatamente. Está determinando tiro libre para Colombia. En City Field, programas en vivo. Si buscas tu propio espacio, nosotros te lo damos con tarifas realmente rebajadas. Consulta al WhatsApp 099-583-7405. La tienda deportiva Pulimagen, personalizado, sublimación, gigantografías, equipos deportivos, todo en publicidad. Ubícanos en 9 de octubre, entre Rumichaca y García Vilés, Besanine frente al Supercines, o llamando al 099-944-6636, aquí en City Field TV. Estamos con la voz, estamos con el relato del licenciado Pepe Ramírez Gavilanes, el relator de Ecuador. Tocando y tocando Ecuador. En el fondo el portero Domínguez le pega potente de derecha. Trataba de cabecear en campo colombiano Mina, pero le ganó finalmente su compañero Cuesta, pero entregó un contrario. La toma Estupiñán y ahora Mina. Está observando cómo domina el balón el equipo de Ecuador por Caicedo. La pelota queda allí al borde de las 18. Falló Cuadrado. Tira bien Valencia, un centrito para Estrada. Se mueve Estrada para Franco que levanta el centro y finalmente contiene Barrios. Rechazó Barrios. Ataque Ecuador. Los tatos siguiendo a Colombia. Golpe de cabeza de Cuesta. La pelota arriba. Cuadrado de cabeza. La tiene Valencia. Le pegó el bueno de Ener y el esférico se va por los cielos de Barranquilla y se arrepiente una y mil veces. Ener estaba para gol. Podrá ser muy bueno Ener, pero en esta sí que le pegó mal, horrible. No debió haber tomado esa decisión tan apresurada Ener Valencia. Tenía la oportunidad, inclusive me parece hasta de bajar la pelota para acomodarse mejor. Por otra parte, Alan Franco, pero... hijo, te le está entregando, te le está devolviendo Estrada, que es el forward del equipo. ¿A quién se la va a tirar pues si está al pie de él Estrada? ¿Para qué tira el centro? Tenía que esperar un momento para que retorne a su posición el jugador ecuatoriano. Otra vez Estrada, el tren que ya no está estacionado. Atención que la va jugando con Moisés Caicedo. Caicedo para Estupiñán. Entró en las 18 del cuadro colombiano. Toquecito hacia atrás para Franco. Remata Franco, Angelito Mena era, ¿no? El que le pegó de derecha, pero Ospina, con enormes reflejos, el capitán de Colombia, se queda con el balón. Sin esforzarse demasiado, ¿no? Sin esforzarse demasiado en esa pelota, la controló David Ospina de Colombia. 40 minutos, quedan 5 y terminará el primer tiempo de este partido con el marcador 0 Colombia, 0 Ecuador. Viene Cuesta, la va tocando con Mina. Mina a continuación para Quintero. Quintero hacia la izquierda, cabezazo de Duván Zapata, frentazo de Torres, va rechazando. El esférico queda servido, lo encontró Colombia otra vez por intermedio de Mojica. Mojica intenta tirar un centro por la izquierda, pero topó en un zaguero.
y el balón se va a un costado. El árbitro está determinando saque de banda, pero para Ecuador, y protesta Mojica de Colombia. Esperemos que este ritmo lo pueda mantener Ecuador durante los 90 minutos. Se están cumpliendo los primeros 45 y no ha bajado el ánimo de Ecuador. Entonces, vamos a ver en los segundos 45 si puede mantener este ritmo de juego. No se achica el equipo tricolor, les estaba indicando en cuanto vimos su propuesta. Pelota que va fuera de la cancha, mueven los colombianos por intermedio de Díaz. Luis Fernando Díaz acomodó para Mina, viene el gigante Mina, toquecito para el petizo Quintero. Quintero con el balón, Quintero que se equivoca en el pase, arrebató bien Grueso, Grueso para Moisés, Caicedo, toquecito con Estrada, punta derecha para Caicedo, Estrada intentaba rematar y se cruzó Quintero y le sacó prácticamente el caramelo de la boca al Tren Estrada. Sí, llegaba una gran oportunidad para Ecuador, iba a quedar solo Estrada frente al arco, ¿no? Y jugado Ospina, iba a ser un golazo que se le estaba formando a la selección ecuatoriana. Se cruzó el zaguero colombiano y afortunadamente para ellos las terminó sacando. El volante Quintero como un rayo apareció y prácticamente lo desarmó al Tren, y la pelota la tiene Cuesta para el equipo de Colombia con Luis Fernando Díaz, toquecito a continuación con Uribe, con Barrios para Luis Fernando Díaz toca hacia la punta pero rechaza Torres para Ecuador, bien parado Torres otra vez, rechaza potente, golpe de cabeza de Mina, la toma Colombia, golpea de cabeza Barrios, la impulsa con Matías Uribe, toquecito con Barrios y este para Cuadrado con el balón, metió primera y se fue, el de la Juventus de Turín que cruza la bomba del centro donde principian los partidos, tocó para Quintero que se mete, jugada para gol, entra Colombia, punta derecha Uribe, hacia atrás Matías Uribe, la va colocando para Cuadrado que devuelve con Barrios para la posibilidad de Quintero que se va con todo. El equipo colombiano toca y toca, quiere parecerse a una orquesta en estos últimos minutos del primer tiempo, saliendo por la derecha, allá va a templar un centrito, precisamente Quintero, y el balón se fue a un saque de portería, lanzamiento que favorece a la escuadra de Ecuador. Siguen ya en 41 y medio minutos, casi 42. El marcador, 0 para Colombia, 0 para Ecuador. Buena propuesta en todo caso, lo que ha desarrollado el elenco tricolor en estos casi 43 minutos de la primera parte, donde no ha podido penetrar el andamiaje ofensivo del equipo de Reinaldo Rueda. Hay que reconocerlo, se han aplicado mejor que en los anteriores juegos en la tarea defensiva los jugadores de la selección ecuatoriana. Pelota que va dominando en estos momentos Colombia, que no cesa, cayendo, se hace un pase Borré hacia Barrios a la derecha con el pequeñito, el petizo Quintero para Cuadrado y Cuadrado con Mina. Se está acabando el primer tiempo en los pies precisamente de Colombia, domina Cuesta para Mina hacia la derecha, la esférica, ¿dónde está el balón? Lo tiene Colombia por intermedio de Barrios, ¿dónde está la bocha? Se apodera Cuadrado por la derecha, Cuadrado que no ha podido cuadrar nada en estos primeros 44 minutos, queda uno y terminará el primer tiempo en nuestro cronómetro, y obvio que habrá que reponer al menos un par de minutos, Ricardo, ¿no? Así es, por el tiempo que se ha perdido, ¿no? En las caídas, en las faltas, entradas fuertes que han habido por parte de algunos jugadores de Colombia y de Ecuador, entonces habrá que reponer, qué sé yo, pero unos 3 minutos será. No más. No más de eso. Sí, interesante la propuesta de Ecuador, pues ha ido... Sin achicarse Ecuador. Ha ido mermando el ímpetu de Colombia. En el momento que ha pisado el acelerador al fondo Ecuador, pues ha hecho retroceder, obligado a retroceder a Colombia, y que no se le cope el campo que está defendiendo.
Y va saliendo otra vez Mina, difícilmente pierde en la doble cancha. Golpeó de cabeza, toca para Barrios, Barrios para Cuadrado. Viene Juan Guillermo, retrocediendo el balón para Cuesta, el otro back del equipo colombiano. Impulsa para Mojica, en la izquierda recibe simplemente Díaz. Allá está Díaz, Luis Fernando Díaz, que fue figura en la última Copa América por Colombia. Ataca Quintero, se metió Quintero, la toca en el medio para Borré. Rechaza Torres, también allá Caicedo, se da formas para contener, jugó con Franco y este organiza un contraataque. La salida de Estupiñán por aquí, por allí. Cuadrado se queda con el globo, rechaza el colombiano Cuadrado. El árbitro dijo falta, cobra el mismo Cuadrado. Toquecito, ahí el árbitro erró, Ricardo, debió aplicar norma de ventaja porque Cuadrado se iba a una velocidad espantosa. Así es, estaba saliendo el jugador colombiano. Y ahora la pelota la vuelve a encontrar el equipo de Colombia por intermedio de Cuadrado, Juan Guillermo Cuadrado, toquecito al medio, ahora para Luis Fernando Díaz está buscando a quién ceder, allá va Luis Fernando Díaz, toca para Cuadrado otra vez, en terreno que defiende el Ecuador, 46 minutos, es decir, ya uno de descuento de los 3 que ha determinado el árbitro Aro del Perú, 2 minutos más y terminará el primer tiempo con el tanteo, 0 para Colombia, 0 para Ecuador, y Ecuador que sale por Caicedo, viene Moisés con esa pelota, toquecito para Mena, Angelito, la va impulsando para Preciado, Preciado con Grueso, Grueso para Mena, nuevamente para Grueso, la tiene Carlos Armando Grueso, con Franco, Alan Franco, la va moviendo el hombre que juega en el Atlético Mineiro de Brasil. Alan Franco retrocedió el pase y ahora el alemán Hincapié que la va jugando, está pasándose el balón el equipo ecuatoriano como para que se paren ya las manecillas del reloj y el árbitro diga hasta aquí nomás. Terminó la primera parte, pero todavía no ha acontecido eso. Y va dominando Ecuador por Franco. Franco para Caicedo, punta derecha, la va entregando, la va jugando con Mena. Intenta Preciado tirar un centro. La pelota la rescatan los hombres de Colombia por intermedio de Luis Fernando Díaz. Díaz para Cuadrado, Juan Guillermo Cuadrado, supera la bomba del centro. Donde comienzan los partidos, viene moviendo la cintura. Precisamente Cuadrado, la juega hacia la derecha para Quintero que domina, Quintero que la va tocando, la va jugando con Barrios para Borré que la impulsa otra vez a la derecha para Cuadrado está con el balón, se metió, Cuadrado se metió y contiene Grueso, rechaza decidido, la pelota va en dirección de Mena, marca Mina, el gigante Mina, por la derecha, esférico con Estrada no puede servir a su compañero Mena, sacó Barrios, la toca para Quintero, por aquí, por allá, metió primera, se fue Quintero, sin impactar en el cuerpo de Caicedo, el árbitro se está excediendo, ya tenemos más de los 3 minutos que adicionó, es decir, ya estamos sobre los 48. Así es, parece que se está extendiendo demasiado el juez central del compromiso, o estando que se cumplan los 3 minutos exactos que dio. Ecuador con buena propuesta, ordenado en el tema defensivo, le está costando el último pase en el tema ofensivo nada más. Terminó final del primer tiempo en Barranquilla la Bella con el marcador 0 para Colombia, 0 para Ecuador. Nos puso los pelos de punta Ángelo Preciado en el último instante del primer tiempo, le pegó al viento y la pelota se fue por la tiza de fondo, pero ya el árbitro, en cuanto observó que se extravió por la final, lo dio por concluido este primer tiempo en el estadio del ardiente Barranquilla, donde se empata el juego entre Colombia y Ecuador 0-0. Un fútbol perfecto, diría el médico Carlos Salvador Vilardo. No se hicieron nada en el tanteador. Colombia y Ecuador. 0-0 ha concluido estos primeros 45 minutos entre colombianos y ecuatorianos. City Field TV, programas en vivo. Si buscas tu propio espacio, nosotros te lo damos.
con tarifas realmente rebajadas. Consulta al WhatsApp 099-583-7405. Tienda Deportiva Pulimagen, personalizado, sublimación y gigantografías, equipos deportivos, todo en publicidad. Ubícanos en 9 de octubre entre Rumichaca y García Vilés, Mezanine, frente al Supercines, o llamando al 099-944-6636. ¿Te gustan las artes marciales mixtas? Entonces no te puedes perder último round con todas las noticias, las novedades de los deportes de contacto a nivel nacional e internacional. Este y todos los viernes a partir de las 20 horas por la señal de City Field TV. En YouTube síguenos y suscríbete. A propósito de último round, mañana tenemos el partido, ¿no?, que va a la misma hora entre Emelec y Orense, y nos vamos a tomar el espacio de último round que va siempre desde las 8 hasta las 9 en City Field TV, pero va a continuar normalmente en ese horario, salvo esta eventualidad que tenemos con el partido entre Orense y el Club Sport Emelec, que a propósito es uno de los, o ha sido considerado uno de los partidos piloto donde va a haber público ya para que se vaya reintegrando la gente a los escenarios deportivos, la hinchada a los escenarios deportivos. Entonces el partido de mañana entre Emelec y Orense es uno de los partidos pilotos que ha situado el COE Nacional para que se puedan volver, o para que pueda volver la hinchada al fútbol, para que pueda volver la hinchada a los estadios. En City Field nos gusta el deporte y por eso te traemos el formato radio con los partidos de la Liga Pro, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, eliminatorias al Mundial Qatar 2022. Todo esto con el rato vibrante del relator de Ecuador, el licenciado Pepe Ramírez Gavilanes. Les decía entonces, o les contaba que mañana el compromiso entre el Club Sport Emelec y el Orense ha sido situado por el COE Nacional como uno de los partidos pilotos. Hay dos partidos pilotos. Uno es el de Emelec y me parece que otro es en la capital de la nación, ya les voy a confirmar en unos instantes, pero el de Emelec sí, es en el Estadio Banco del Pacífico Capuel, donde será uno de los partidos de prueba para que la gente pueda retornar paulatinamente a los escenarios deportivos. En Emelec se tomó la decisión de que primero sean los socios los únicos que vayan a ser espectadores de este compromiso, licenciado, y para esto, y también le comparto a la gente la noticia como está, son los socios los que van a tener acceso a este compromiso. Para eso, había una campaña donde estaban llamando a la gente que revise sus cuentas, que estén al día, para que puedan acceder a los boletos para ingresar a este partido. No va a haber venta de boletos, no hay compra y venta de boletos en los exteriores del Estadio Capuel. Esto para la gente que si quiere darse cita a este escenario deportivo, no va a haber compra de boletos, solamente es para los socios el acceso a este partido piloto, licenciado, que Emelec, tanto Emelec, Barcelona, Liga de Quito, cuentan con gran cantidad de aficionados en ese sentido de los socios, que están permanentemente aportando al club. Entonces, para ellos o se va a utilizar esta modalidad de socios solamente que puedan acceder a este compromiso. Repetimos, no va a haber compra y venta de boletos sueltos afuera del escenario deportivo, sino solamente es la convocatoria para los socios del club. Es por el tema de los filtros que tienen que ser debidamente utilizados en el tema de la bioseguridad. Creo que es una medida prudente. Para que prueben si es que resulta o no, ¿no? Por ahí en el partido de Barcelona alguien lanzaba una botella, ¿se acuerdan? En la Copa Libertadores. Y de nuevo decíamos, para eso quieren volvernos, para estar en este tipo de situaciones negativas. Ojo con eso, con la gente que está aportando al club, ¿no? Se supone que el que aporta es porque lo quiere ayudar, pero si vas al estadio y por una mala decisión o por algo que no te gusta vas a lanzar botellas y en el reentré de la gente al fútbol de otra vez, le va a perjudicar al club, pues. Jodido está la cosa. Bueno, volvemos al tema de Ecuador frente a Colombia. Como le decía al final de los primeros 45 minutos, licenciado, y a la gente que nos está viendo a través de City Field TV y nos está escuchando en esta modalidad que la presentamos como formato radio de los partidos. Me gusta la propuesta de Ecuador, totalmente diferente la actitud de los jugadores a lo que se mostró en tierras llaneras, en tierras venezolanas.
Inclusive el mismo Ángelo Preciado está más participativo. Ya está despierto porque ya estaba roncando. Claro, a la displicencia que se mostró en el partido anterior, ¿no? Por parte de este jugador. Lo normal de que entre Caicedo y Grueso, que ya lo habíamos señalado al inicio del partido, donde pues Grueso y Caicedo pues han estado o van mostrando una mejoría, especialmente Grueso, que había tenido buenas presencias en el Barcelona. Luego salió al extranjero y cuando fue convocado un par de veces a la selección ecuatoriana, pues como que todavía no estaba en clima de selección, pero ahora partido a partido ha ido mejorando y se va mostrando mejor el número 8 de la selección ecuatoriana de fútbol. La participación de Caicedo, que ha sido bastante, muy enchufado Caicedo. Sí, Caicedo bien, le da dinámica, especialmente al medio campo. Sí, eso le iba a decir, ha sido bastante extenso y la Franco, que ha participación. hecho la pausa correspondiente también. Y, claro, y Alan Franco, que pues está también en el medio campo de Ecuador y que pues ha participado bien pues en lo que va del compromiso. Mena, qué decir de Ángel Mena, que ha sido por el costado donde le toca actuar al jugador ecuatoriano, pues ha sido de bastante preocupación para los que lo tienen que contener, que son Quintero y Cuadrado. Por ahí, inclusive durante los varios tramos del partido, de los primeros 45 minutos, pues fue a chocar en algunas ocasiones con Cuadrado y pues no es que Mena llevaba la peor parte, porque luego iba al desquite y terminaba pues llevando la peor parte Cuadrado, ¿no? Entonces por ahí ha habido un roce entre estos dos jugadores que afortunadamente no ha terminado en una, o no se ha desencadenado en una situación más complicada, que el juez central lo pudo controlar a tiempo cuando se iban chocando tanto Mena con Cuadrado, porque ese ha sido el duelo de la tarde. Mena y Cuadrado, cuando ataque Ecuador, ha sido el duelo de la tarde, y Cuadrado, que ha sido el más incisivo por parte de Colombia. En el tema de salida, con pelota dominada, en el avance de Colombia, pues en todos ha intervenido Cuadrado. No ha habido una jugada en la que no intervenga el jugador que milita en Italia, en la Juventus de Turín. Esto en cuanto Pero al la figura excluyente de Ecuador es innegablemente Alexander Domínguez. Esto en cuanto al funcionamiento de Ecuador. Estrada, que por ahí se animó a participar más, y con esto pues tuvo más movilidad de Ecuador del medio campo hacia adelante. Creo que la propuesta de Ecuador es buena, ordenados en defensa sin descompensarse cuando el equipo pasa o hace la transición de defensa-ataque. No han sufrido mucho en el fondo los seleccionados ecuatorianos. La tarde de hoy pues se han compensado bien espacios, relevos y todo lo que tiene que ver al momento de las transiciones, ¿no? Se ha compensado bien. Estrada participó más y con esto tuvo más movilidad en la ofensiva. En el último cuarto de hora apareció Estrada, sí, porque había estado inadvertido, imagínate, media hora. Claro, pero por eso, con eso ganó más movilidad Ecuador Desde en la luego. ofensiva. Entonces debe repetir esto Ecuador para los segundos 45 minutos. Colombia no lo ha presionado, hay que ser realistas, no ha sido o parece más cómodo jugando Ecuador en este partido, parece el local Ecuador que al contrario que Colombia, ¿no? Sin achicarse, como ya les dije, Sí. encarando bien el partido Ecuador. No ha tenido ningún problema que podamos decir, en esta fue puntual y Ecuador sufrió para controlarla. No, ha sido sencillo los ataques también del cuadro colombiano. No ha tenido mucha incidencia. Salvo en 2 o 3 ocasiones que respondió eficientemente Domínguez. Sí, el resto ha sido dominio de Ecuador enteramente en los primeros 45 minutos que acaban de concluir. Creo que se debe mantener esa dinámica, se debe mantener esa concentración y seguramente si lo siguen manteniendo así, si siguen insistiendo, van a conseguir el resultado que está buscando Ecuador desde que inició este partido, licenciado. Le quitó el balón varias veces en los primeros 45 minutos Ecuador y lo administró estupendamente, solo que faltó
el remate determinante que siempre será de Ener Valencia, Ricardo, y del mismo Estrada. Claro, tienen que ser ellos, es que no hay otro que podamos exigir, ¿no? A lo otro que podamos exigirle. Pueden participar Mena, Franco, por ahí le puede salir inclusive a Grueso, pero los llamados a marcar los goles o los llamados a finalizar las jugadas Los especialistas. de forma positiva son Ener Valencia y Estrada. Tuvo una Ener Valencia que yo le decía que Cuando se apuró el bueno de Ener. él la terminó decidiendo de una forma, me parece que apresurada, porque tenía tiempo, tenía espacio para poder acomodarse mejor con la pelota, podía haberla bajado inclusive si quería Ener Valencia. Estrada también tuvo una clarísima posibilidad que no la pudo concretar. Pero ahí se la sacó Se Quintero. la sacó Quintero. Claro, pero la de Valencia era solo, pues estaba Es que la Valencia solo. apreciación es en que no definió Estrada a la situación de que Quintero se cruzó, ya es una cosa totalmente que queda fuera de lugar. Claro. Porque si definía Estrada, no hablábamos de Quintero. Por supuesto. Simplemente. Entonces, son las jugadas, creo que las más puntuales que ha tenido Ecuador. Por ahí se insinuó más peligroso Colombia, pero por la participación me parece que de Domínguez. Tuvo Ecuador. Y la de Pierre Hincapié. Domínguez marca 10 puntos, excelente. Juega Ecuador con una confianza absoluta con Domínguez en la portería. Y la de Piero Hincapié, la de Ecuador que ha sido la más peligrosa, que terminó pues atajando a Ospina. Sí. Sí, porque el resto, las otras ocasiones, pues también fue inquietado Ospina, pero me parece que las controló de El forma frentazo de más, Hincapié como leve. para ponerlo en un marco, ¿no? Cómo Sí. se encumbró el zaguero central y buscó el ángulo abajo, es decir, haciendo lo correcto, pero los reflejos de Ospina son también maravillosos, La experiencia, extraordinarios. La experiencia que tiene este arquero, pues valga la redundancia, en el arco de la selección, no es de ahora, ¿no? Ya tiene bastante tiempo Tiene mucho recorrido y Sí. viene de jugar una excelente Copa América. defendiendo pues los colores de la selección colombiana. Le decía que las otras jugadas, por ejemplo el tiro libre que ejecutó Ángel Mena, que también la controló Ospina, pero me parece que ahí no fue exigido tanto. En la de Piero Hincapié sí, ahí se esforzó. Esa fue la más evidente posibilidad que pudo haber salido el gol para Ecuador. Ahí sí la sintió Ospina, ¿no? Tuvo que estirarse bastante para llegar a contener el cabezazo de Piero Hincapié. Creo que Ecuador tiene que mantener la actitud, tiene que mantener esas ganas. El ese mismo ímpetu tren de juego tiene que ratificarlo. que lo mostró en los primeros 45 minutos. Sí espero, así sinceramente, que no le vaya a meter la mano ahora el técnico Que no le Gustavo entre la Alfaro. locura al señor Alfaro y exacto. desnaturalice el funcionamiento de su equipo. Esperemos que no se le ocurra nada fuera de lo común, de lo normal, que mantenga las cosas como están, ¿no? Que no se ponga con inventos, que no se ponga con creaciones a mitad del partido, porque hasta el momento Ecuador está cumpliendo. No tiene el gol todavía, ojo, pero está cumpliendo dentro de lo que se presupuesta, ¿no? Creo en este Está compromiso. jugando a las necesidades del partido. Colombia trata de ser el protagonista, pero le ha bajado los decibeles Ecuador Por con una supuesto. férrea defensa. Exacto, entonces no hay que complicarse las cosas al técnico Gustavo Alfaro, no hay que complicar la situación, hay que mantener lo que se ha mostrado en los primeros 45 minutos. Es que una cosa es Ecuador con un portero de real capacidad como Domínguez y otra muy diferente con un niño de chupón como Ramírez. Claro, pero Este transmite yo seguridad, yo sí voy, transmite un liderazgo en el fondo y entonces están respaldados los Torres, los Hincapié, los Preciado. Este ha sido el más irregular, Preciado. Incluso la despedida del primer tiempo, ¿no viste? Que le pegó al viento. Pero Menos mal que ya concluía el primer tiempo y la pelota pasó por la tiza de fondo y no había colombiano alguno. pero sin embargo ha estado bastante cumplidor hoy día. No me gusta todavía la actuación de Preciado. Él ha mostrado una mejor condición a la que está exponiendo ahora en este ciclo de la selección. Claro, pero a ver, vamos ahí a entrar en la discusión de la tarde,
Porque yo el partido anterior le decía, pero es que si en cambio no le das la oportunidad a Ramírez, ¿cuándo se la vas a dar? ¿Hasta cuándo? ¿No? Ya también tiene recorrido internacional el jugador en mención, pues, en el Sí, arco. pero nada comparable con lo que acontece en el tema de Alexander Domínguez. Ninguno de los arqueros que están convocados tiene la clase y la jerarquía alcanzada por Alexander Domínguez, el gigante Alexander Domínguez. Creo que la preparación también le va a ser, necesita el arquero Ramírez, licenciado. Por ahí tiene que entrar. Nadie descarta eso, por ahí pero hay que decir las cosas como son y ponerlas en su lugar. Hay 20 o 30 categorías de diferencia entre Domínguez y Ramírez. Ya está el señor Aro nuevamente en el campo de juego, en el centro, en el círculo central, está ya la terna arbitral encabezada por Aro. Allá se viene la selección colombiana, no hay ninguna variante, me parece. Todos repiten, sí, está Borré, está Zapata, por ahí lo veía a Díaz también, allá está Barrios, está Quintero, Cuadrado, todos repiten, ¿no? Todos de normal. Sí, parece que no va a haber cambios. Lo que estoy sorprendido en esta eliminatoria es que no hay la explosión frecuente que existe en River cuando juega Borré. Es un jugador intrascendente en la selección Colombia. Es que hay que Rafael Santos Borré. Hay que ver cómo se mueve el equipo. ¿Será que los volantes de River le hacen jugar maravillosamente, no? Claro, por eso le decía, hay que ver cómo se mueve River y cómo se mueve la selección Colombia. Entonces, por ahí puede pasar la situación. Allá están los representantes de la selección ecuatoriana. Está Mena, está Preciado también. Allá lo vemos a Ener Valencia, a Estupiñán, a Caicedo, que ya están de regreso en este escenario deportivo. Está por comenzar la segunda parte de esta historia. Está por comenzar los segundos 45 minutos. Al relato queda con ustedes la voz del licenciado Pepe Ramírez Gavilanes, el relator de Ecuador. Comenzó el segundo tiempo. Aquí estamos para el choque. Colombia frente a Ecuador. Va atacando Ecuador justamente por el sector derecho. Venía Valencia en poder del balón, pero rechazó Cuesta. Cuesta hacia la punta izquierda para Zapata. Va Duván por la zurda. Entra Duván, va a tirar un centrito. Elude marcas, continúa Duván, Zapata. Ahora sí le pega de izquierda en el cuerpo de Torres. Y Félix Torres la mandó al córner. Tiro de esquina para Colombia. Los primeros segundos de este segundo tiempo, el tercer córner para Colombia en el partido. Allí está ubicando el balón en estos instantes precisamente Juan Fernando Quintero. Quintero que le va a entrar el petizo con melena al viento. Le va a pegar desde el ángulo de los 90 grados en regla 17. Atacantes y defensores en el interior de las 18 yardas que defiende Ecuador. Cobrará Quintero. Allá va a venir el córner para Colombia. Le va a pegar Quintero. Está demorando la situación. Ahora el árbitro pone a distancia considerable a algunos de los jugadores y va a cobrar Quintero. Le pega en el córner arriba. Golpe de cabeza de Duván Zapata. Volvió a tocar, me parece que Torres, y nuevamente hay córner para el cuadro colombiano. El mismo Quintero le entra de zurda la pelota abiertita por arriba, golpe de cabeza. Estaba rechazando el Tren Estrada, pero la encuentra, la capturó Cuadrado al ataque, remata en el cuerpo de la gente de Ecuador. El balón sale derivado para Alan Franco. Viene Alan por la derecha, va controlando el globo. El jugador de Atlético Mineiro de Brasil la botó a la derecha, no recogió. Allá Ángelo Preciado topó un hombre de Colombia y habrá lateral para el equipo de Ecuador. Es que Alan Franco salía en picada con la pelota y cuando se vio estaba solo, no había con quién jugar. Por ahí se sumaba Ángelo Preciado, pero llegaba muy apretado porque ya estaban custodiando al jugador ecuatoriano, dos colombianos. Va a remover en estos instantes el globo. Allá el número 17, Ángelo Preciado.
Jugará de manos Ecuador. Viene movilizando Ángelo Preciado hacia la posibilidad de Franco. Golpeó de cabeza. El balón lo vuelve a encontrar Torres. Torres para Preciado en la derecha. Sale el Baguín diestro. Hace impactar en un colombiano. Y otra vez se va el esférico a un costado. El árbitro de Perú, Diego, está aplicando regla 15, lanzamiento de costado para el equipo tricolor ecuatoriano, que no se achique en Barranquilla, empata 0-0, ya estamos en el segundo tiempo, exactamente 4 minutos de la segunda parte, y otra vez la pelota se va hacia el lateral, saque de banda, repone de manos Preciado en forma ofensiva, en terreno de Colombia, la trata de tomar Franco, la encuentra Preciado bravamente, la va jugando para Torres, trepan las líneas del equipo de Ecuador, proyecta bien Hincapié, impulsa para Estupiñán en la izquierda, la va recogiendo Angelito Mena, toquecito ahí para el bueno de Ener Valencia que falla en la contención del globo, sacaron los colombianos por Quintero para Zapata, Duván haciendo una pausita, toca a continuación para Mojica, mete primera y se va Mojica con el balón, Mojica con el globo, impulsando hacia la mitad de la cancha para Barrios que retrocede con Mojica y Mojica para Cuesta para Mina la tiene, viene Jerry Mina, toquecito bien de Quintero para Borré el de River, la vuelve a encontrar Quintero y remate en el cuerpo de Caicedo, está rechazando grueso, la pelota queda servida, la encuentra Colombia, Luis Fernando Díaz, allá está tocando, poniendo orden, ahora Jerry Mina para Quintero se equivoca en el pase, rechazó Estupiñán, arranca, se metió Mena, en tercera velocidad busca la cuarta, la coloca para Valencia, se mete el tren está pidiendo, cuando intentaba tirar un centrito, precisamente Ener Valencia hizo falta, y hay tiro libre, que favorece a la escuadra colombiana. Posición fuera de lugar es lo que le detectaron a Ener Valencia. Por eso hizo infracción, infracción sobre la regla 11. No pudo avanzar más la selección ecuatoriana. En City Field, programas en vivo, si buscas tu propio espacio, nosotros te lo damos con tarifas realmente rebajadas. Consulta al WhatsApp 099-583-7405. La tienda deportiva Pulimagen, personalizada, sublimación, gigantografías, equipos deportivos, todo en publicidad. Ubícanos en 9 de octubre entre Rumi, Chaca y García Vilés, Mezanine, frente al Supercines. O llamando al 099-944-6636. En este segundo tiempo, a la mano derecha de su televisor está la selección Colombia, hacia la mano izquierda el representativo tricolor de Ecuador. Dominando en estos instantes el portero Domínguez. El árbitro va determinando regla 16. Saque de arco para Domínguez. El arquero gigante que fuera de la liguita. De excelente desempeño en el primer tiempo. Ahora tenemos 6 de la segunda parte. Y va a cobrar en 5,50. Alexander Domínguez. El gigante Domínguez. Le entra con derecha. La pelota en juego, regla 9. Para Ecuador, punta derecha. No puede llegar Preciado, pero sí, en estos momentos Franco que sale como una bala, pero contiene Estrada, marcó Cuesta y da lateral el árbitro, favorable a la escuadra tricolor de nuestro país. Ahí está con el esférico, precisamente Ángelo Preciado que va tocando para Estrada, viene Valencia en procura del balón, pero se le acabó la cancha. Lateral ahora para Colombia, saque de costado, va cobrando Mojica para Cuesta que le mete el pecho a esa jugada, amortiguó un momentito el balón como si tuviera un colchón y lo suelta finalmente para Mina por la derecha, el gigante Mina, por aquí, por allá, se la devuelve a Barrios en la mitad del terreno, ya están en campo que defiende Ecuador, los hombres de Reinaldo Rueda, va Duván, Zapata, última línea. Y no pudo tirar el centro, se cruzó oportunamente Torres y hay córner para Colombia. El sexto del partido para Colombia. Lo va a cobrar
Juan Guillermo Cuadrado, que pide al jugador número 2, es decir, a los aficionados, que se levanten, que empujen al equipo. Dice Cuadrado que va a cobrar el córner desde el costado izquierdo en regla 17. Lanzará Cuadrado con el botín derecho. Santos Borré se prepara para el remate. Lo mismo que Matías Uribe. Ahí están los hombres de Colombia y Ecuador. Lanzó Cuadrado bastante abierto. Uy, se pareció a Estupiñán en el partido anterior, Ricardo. No sé si así cobra Estupiñán, pues. Así cobra Rodríguez también. No sé si era de la misma escuela del jugador del Emelec, sí, del volante uruguayo. De Rodríguez, ¿no? Parece que es de mañana lo vamos a ver. Mañana lo vemos, ¿cierto? Parece que es de la misma escuela, ¿no? Porque cómo le pegó horrible ahí Cuadrado, siendo que es un jugador bastante... Técnico, este elemento. La sacó fuera de la cancha. Sí, la mandó horrible. No hay tercer palo en esas jugadas, señor Cuadrado. Pelota fuera de la cancha. Lateral que favorece a la representación local, es decir, a Colombia. En el estadio barranquillero va a cobrar Cuadrado el lateral. Amarilla para Pervis Estupiñán. Queda Estupiñán con tarjeta amarilla, el baguín izquierdo de nuestra selección. El saque de banda lo va a hacer efectivo. Cuadrado cobrará con las manos y hará como si fuera el pie. En efecto, la toca al medio. Golpe de cabeza de Félix Torres. Había carga contra el zaguero centro de Ecuador. Da tiro libre el árbitro para el equipo tricolor. Con mejor ímpetu, con mejor ganas, luce Colombia en estos segundos 45 minutos. ¿Cuál sería, me imagino, el discurso del técnico Reinaldo Rueda? Que presionen. Claro, tiene que haberle dicho, parce, hey, nosotros somos los locales, ellos son los visitantes. Vaya y juegue, vaya y presione. Eso tiene que haberle dicho Reinaldo Rueda, porque al principio o en los primeros 45, Colombia parecía el visitante. Rueda sí sabe, como dijo Arrigo Sacchi, no hay mejor arma ofensiva en el fútbol que la presión constante. A ver si también hace lo mismo el Ecuador. Viene Armando Grueso, tocando un balón para Hincapié. Hincapié hacia la izquierda para Estupiñán. Estupiñán con Franco que devuelve a Hincapié. Y este está tocando hacia el centro para Grueso. Grueso con esa pelota, Grueso con el balón. Toquecito hacia la derecha, prácticamente utilizando Ecuador todo el ancho de la cancha. No pudo irse Ener Valencia, sin embargo, allá va Preciado. Preciado capturó un esférico, se metió Preciado, punta derecha. Se le acabó el terreno. Perdió el control del balón, saque de costado de Mojica, Mojica para el equipo de Colombia, la va impulsando en procura de Díaz, sin embargo rechazó, potente, violento con todo, allá Torres, el árbitro que dijo, determina tiro libre o saque de costado, lateral para la representación ecuatoriana. O sea que el remate ese en largo de Torres no significaba nada porque ya el balón había estado, según el árbitro, fuera de la cancha, fuera de juego. Lateral ahora nuevamente para Ecuador. Esto de lateral y lateral da a entender que no hay profundidad en el partido. Así es, por su parte acá en las estadísticas dice que Ecuador y Colombia igualan en tiros al arco o en remates a puerta. 5 para Colombia, 5 para Ecuador. Con dirección al arco, 2 para Colombia, 4 para Ecuador. Estamos en 11 minutos, casi 12 del segundo tiempo y el marcador en Barranquilla, 0 para Colombia, 0 para Ecuador. Domina el cuadro colombiano por intermedio de Cuesta, Cuesta que la va tocando para Mina, viene Jerry Mina, es el gigante defensor del equipo cafetero, otra vez para Cuesta y este para Mojica, se pasan el balón, los zagueros colombianos, Mojica la impulsa para Duván Zapata, se metió, jugada para gol, levanta un centro bastante exigido, ¿no? No llegaba Borré ni en avión, se fue el balón, lateral para Ecuador. No llegaba Zapata, que es más alto, peor Borré. Pero no, es Zapata el que tiró el remate, que, ¿no? que no iba a alcanzar, ¿no? Y viene Quinteros ahora para Díaz, punta derecha, tira un centro, se cruza Franco, y Franco o Hincapié, la mandó al córner, tiro de esquina para Colombia. El séptimo del partido para Colombia. Va a cobrar Juan Guillermo Cuadrado, también llega Quintero.
Vamos a ver, hay una disputa entre Quintero y Cuadrado. Finalmente gana para el cobro del tiro de esquina allá Juan Fernando Quintero. Vaya Cuadrado que usted anda descuadrado, le dijo. Quintero cobra el córner, el arquero. Allí está el Dida de Ecuador. Alexander Domínguez se lanza sobre el balón como para no soltarlo nunca más. Alista dos variantes. El técnico Reinaldo Rueda. Cuando venía el córner de Quintero, aparentemente aflojó la pelota Domínguez, pero luego la contuvo para detenerla infinitamente sobre su pecho. El gigante arquero de Ecuador que recibe amonestación por parte del árbitro Aro. Sí, se complicaba un momentito ahí Alexander Domínguez, luego él mismo arreglaba todo y ponía pues tranquilidad en la defensa del cuadro ecuatoriano. Se preparan Quedó dos sentido variantes. Hincapié, alguien lo tocó al zaguero central, Piero Hincapié. Se preparan dos variantes en Colombia, allá lo vemos al número 9, al Tigre Falcao que se viene. Rafael. Radamel. Radamel. Radamel Falcao García viene a la cancha con el número 9. Vamos a ver quién abandona el campo de juego. Matías Uribe se va. Matías Uribe. Entre el 8. Entró el 8, Cuellar. Cuellar. Deje ver. Gustavo Cuellar. Cuellar 8. Y el 9 para Falcao. ¿Quién se va? Y se fue Zapata seguramente. Zapata. Ah, no, sigue Zapata. Sigue ahí. Deje ver quién se fue. Chequea ahí. Borré, se fue Borré. Se fue Borré. Ingresó Falcao. Falcón. Falcao García. Ahí está Falcao, con el número 9, Falcao, exjugador también de River Plate, ¿no? Brilló extraordinariamente en el fútbol argentino. Anda todavía en el exterior Falcón. Sí, Atención ¿no? que va rematando. Allá débil Estrada, el portero Ospina, va deteniendo, va jugando con el pie derecho. Ya está Falcao en la cancha. Ya está entonces ejerciendo los cambios el técnico Reinaldo Rueda. No mueve nada todavía el señor Alfaro y creo que no es aconsejable en este momento hacer una variante, Ricardo. No, yo creo que no. Está equiparado Ecuador ahí, no está equilibrado. No creo que necesite mover nada hasta el momento el técnico Gustavo Alfaro. Falcao que está en el Rayo Vallecano de Primera División del fútbol español. Fútbol español. Sí. Tiro libre que favorece al cuadro colombiano. Le va a entrar Juan Guillermo Cuadrado desde el sector derecho. Media cancha que defiende Ecuador. Donde se pierden y se ganan los partidos. Levantará un tiro libre Juan Guillermo Cuadrado. Regla 13 que está ya en disposición para el lanzamiento que ha concesionado el árbitro Diego Aro. Expectativa en las tribunas, expectativa en los países de Colombia y Ecuador para ese tiro libre que cobrará Cuadrado. Cuadrado que le pega balón arriba y el arquero Domínguez que rechaza en primera. Y en segunda instancia, cuando ingresaba Falcao, atrapó bien Domínguez. Domínguez otra vez. Impresionante. Falcao cabeció, pero el Dida tocó en principio, concedió un rebote y luego atesoró esa pelota. Atesoró en todo caso el arquero de Ecuador. Sí, primera entrada o primer aviso de Falcao, ¿no? Llega de cabeza por allí para complicar la situación. Estuvo atento a Alexander Domínguez y después la controló en 2 tiempos. Con las luces encendidas, es decir, con los ojos bien abiertos, el arquero, a quien cariñosamente los hinchas de la liguita lo bautizaron como el Dida de Ecuador, en alusión a un arquero brasileño que actuaba en el fútbol italiano, ¿no? Dida. Se parece mucho, dicen, el aspecto físico, el ecuatoriano Domínguez y el brasileño Dida, y la pelota la tiene, otra vez el elenco colombiano, cayó un ecuatoriano, lo derribaron, creo que es Mena. Creo que es Angelito, que otra vez está tendido sobre el engramado. Fracturado el juego exactamente en 17 minutos del segundo tiempo. Y era el recién ingresado Cuellar, el número 8, el que lo llevaba puesto a Ángel Mena en esta oportunidad. Sí que le han dado a Ángel Mena, ¿no? Se viene al campo de juego Plata con el número 10. Si está sentido Mena, debe ser un buen cambio. Debe ser por Ángel Mena. Por Mena, claro. No, me parece que se va a Ener Valencia. Ah, también Ener. Me parece que se va a Ener Valencia.
le ha sido bastante esquiva a la pelota de Emer Valencia, ¿no? Cuando la Sí. trata de dominar, se le aleja la pelota, anda como peleado. Está divorciado Sí. momentáneamente del balón, a pesar que ha hecho 3 goles en estos Sí, sí, 3 pero- partidos. Claro, pero esto que le digo... Uno de penal contra los venezolanos, justamente. Sí, esto que le digo El es último de Ener. esto que le digo es cuando le tocan los pases, ¿no? Cuando trata de controlarla, la pelota le sale disparada. Se le va esquiva. Lastimosamente a Mena, perdón, a Valencia, a Ener Valencia. Entonces ingresó Plata, salió Valencia en el equipo ecuatoriano, primera variante que ejerce el técnico Alfaro, y va a venir un tiro libre en terreno que defiende el cuadro cafetero de Colombia. Por intermedio de Estupiñán para el cobro. Allá va siempre con el bate Estupiñán. Le pega de izquierda, pero Ospina gritó es mía frente a Torres, el zaguero centro ecuatoriano que se había ido al plan de ataque, Ricardo. Bien ejecutado el tiro libre, pero me parece que la hizo muy larga en esta oportunidad de Estupiñán, ¿no? Creo que debió haberla tirado más al centro. Y Para ahora- para que complicara la posición de Ospina. Y ahora otra vez sale el equipo de Reinaldo Rueda por intermedio de Mojica. Mojica que la va tocando, la va entregando en esta ocasión para Falcao. Falcao que devuelve para Cuesta. Cuesta para Quintero. Quintero que va saliendo hacia la punta derecha. Atención Cuadrado, se metió Cuadrado. Quiere tirar un centrito. Va tocando hacia atrás para el arribo de Quintero. Quintero que la va moviendo con Barrios, otra vez para Cuadrado que tira el centro y Hincapié se anticipa y la bota al córner, tiro de esquina para Colombia. El octavo para Colombia. Desde el costado derecho, punta derecha, Juan Guillermo Cuadrado. Afanosamente Colombia busca el gol de la desigualdad. Tenemos ya 19 minutos, cobró Cuadrado, golpe de cabeza de Duván. Zapata la tocó arriba del horizontal. No sé si rozó en un zaguero, pero total que el árbitro está indicando que repitan el córner para Colombia. El noveno del partido para Colombia. Anda, reloj. Ahora ya 20 minutos del segundo tiempo. Y el marcador 0 Colombia, 0 Ecuador. Cobra Cuadrado el córner, la pelota arriba. Golpe de cabeza de Hincapié, va rechazando. Pelota en dirección en estos momentos de Gonzalo. Recién ingresadito Plata. Lindo pase para Estrada. Estrada se metió, pero está conteniendo oportunamente Cuellar y el balón se fue a un costado. Saque de banda que favorece a Ecuador. No se la pudo esconder lastimosamente ahí por la velocidad que llevaba el esférico, el pase y la carrera que había aprendido el jugador, el atacante de Ecuador, el número 11, Estrada. Difícil dominar ahí a esa velocidad y la terminó perdiendo. 21 minutos, quedan 24 y terminará este partido. Colombia se desespera, Ecuador se aploma para sacar al menos el resultado de empate que le es de gran beneficio. Haría 17 puntos Ecuador, ¿eh? ¿O no? Sí, 17 puntos. 17 puntos está reuniendo Ecuador en la zona de clasificación. Colombia haría 16 con este empate de terminar sin goles, como hasta el momento es el choque entre Colombia y Ecuador. En el tiempo de juego en Colombia, en Barranquilla. 22 minutos 22 de la segunda parte y el marcador 0 para Colombia, 0 para Ecuador y viene Estupiñán, toquecito para Franco, juega otra vez para Estupiñán y con Caicedo que retrocede, el balón para Hincapié con Grueso y finalmente la tocó Torres para su portero, allá está Domínguez, qué bien Domínguez, da seguridad, confianza, ejerce un liderazgo definitivamente desde el arco en la selección Ecuador, lateral que va a cobrar Preciado está con el globo, toma el peso al esférico y ahora finalmente lo pone a jugar en el saque de manos, la pelota en movimiento, regla 9, la tiene Ecuador, entraba, ahí Gonzalo Plata, hubo una falta contra él, no es Plata el caído, es otro.
Vamos a ver de quién se trata. Angelito Es Mena Mena. de nuevo. Ha estado por los suelos, Angelito, en este partido, Ricardo. Sí, caído nuevamente Ángel Mena, que ha recibido bastante maltrato por parte de los jugadores colombianos en este compromiso. Ha aguantado mucho Ángel Mena. La verdad es que le han dado duro. Bastante contemplativo. El árbitro Darío Aro de Perú, que enviaron para este encuentro. Eso es tarjeta amarilla, pues. Claro, no, eso es inclusive para expulsión. Porque Hasta puede interpretarse como brutalidad y sacarle de una la tarjeta roja a Cuellar, pero el árbitro deja totalmente inadvertido y el balón es de Gonzalo Plata. Viene el hombre del tranco largo, toquecito hacia la derecha para Preciado. Preciado ya está bien despierto en este partido, a diferencia que contra Venezuela pasó roncando y el balón lo vuelve a encontrar Ecuador. Sin embargo, arrebatan los colombianos por intervención en estos momentos de Cuesta. Cuesta que la va tocando, la va jugando, la va entregando para Falcao. Falcao hacia la parte zurda, donde está Mojica. Mojica para Falcao, va a rematar Falcao, jugada para gol, remató, la toma Duban, remata y salvó. Impresionante, maravilloso, grande, el arquero Domínguez. tremendo disparo de Duban, el número 7 de Colombia, y tremenda respuesta de Alexander Domínguez, ¿no? Bloqueando ese disparo. Se jugó la vida el arquero que fuera de la liguita. Sensacional, maravilloso. El gigante Domínguez, sale el córner de Quintero, la pelota dentro del área, le pega. Como venía, le dio violento Luis Fernando Díaz. Y el balón se va por los cielos de Barranquilla. Saque de portería para Ecuador. Está soportando un asedio permanente de la selección Colombia. El equipo ecuatoriano debe tratar de encuevarse, Ricardo, aquietar el juego de los colombianos. ¿Para qué están los volantes? Claro, debe tratar de recuperar la posesión del esférico para que no pase estos momentos Ecuador. Y el más sacrificado es Domínguez. Sostener el juego del medio campo hacia adelante, presionando como lo estaba haciendo en los primeros 45 minutos. Cambio en Colombia. A momentos se anima Ecuador, se anima Colombia y provoca este tipo de situaciones. Con la participación de Falcao García me parece que tiene más movilidad en el ataque que lo que tenía con Santos Borré. Hay dos variantes que se hacen en Colombia. El número 20 ingresa Martínez, es el número 20, y entró Muñoz con el número 21. Ya le confirmo quiénes salieron. Martínez, se fue Quintero. Se fue Quintero con el número 10 y se fue Zapata con el número 7. Y se fue Duban. Ingresa entonces con el 21. Ingresó con el 21 Muñoz y con el 20 Martínez. Este es un lateral, pero va a jugar de volante seguramente. Muñoz está ya con la camiseta número 21, lanzando prácticamente toda la carne al asador. El técnico Reinaldo Rueda, que obliga a sus jugadores a ganar este partido. Por la derecha, Cuadrado. No pudo detener el balón. Muñoz va a jugar por la derecha como Baguín y tendrá que ejercer de 8 prácticamente Juan Guillermo Cuadrado. Difícilmente, lo que hace Reinaldo Rueda le vaya a dar los resultados requeridos, ¿no? No ha podido Colombia encontrar la forma de vulnerar la portería de Ecuador. Por ahí se enchufa en algunos momentos, pero el resto también ha respondido Ecuador bien. 26 minutos ya, 26 del segundo tiempo y el marcador en Colombia, 0 Ecuador, en el marco de la eliminatoria Qatar 2022, el arquero Domínguez, coincidentemente con el 22 en su espalda, el gigante portero, la gran figura de Ecuador en este partido. Ahí está el Dida ecuatoriano, Alexander Domínguez, en 5,50. Le va a pegar en el saque de portería, regla 16, que ha determinado el árbitro. Le entra bien con el pie derecho, pelota en juego, regla 9, en terreno colombiano. Rechaza de cabeza espectacular Barrios. El balón es de hincapié y el arquero va deteniendo Dida.
Domínguez, otra vez, se lanza sobre el globo como para no soltarlo nunca más cuando entraba Falcao por cualquier eventualidad. Ricardo. Sí, quería hacerle daño ahí Falcao, que siempre está rondando el área de Ecuador, pero está atento y despierto Alexander Domínguez. Allá va jugando el gigante golero de la representación ecuatoriana. Otro gigante que rechaza en terreno de Colombia, Cuesta. Atención, viene Preciado. Desprolijamente rechazó. Sin embargo, Plata trata de tomar el globo. Se le escapa el balón. Topó un colombiano. El árbitro dice lateral para Ecuador. Cobrará Preciado. El partido está otra vez detenido. No sé qué dice el árbitro. Señor Aro, es que Ecuador anuncia un cambio, Ricardo. Hay una variante, así es, Se va Angelito Mena. Se va Ángel Mena del campo de juego y se viene Ayrton Preciado con el número 19. Preciado, Ayrton con el 19. Se viene, claro, el número 19 para Ayrton Preciado a la cancha. Me parece que por ahora, hasta el momento, está haciendo adecuadamente los cambios el técnico Gustavo Alfaro. No tanto, porque nada. Preciado, que yo sepa, nunca jugó con perfil de derecha. Bueno, pero por ahí va, ¿no? O sea, las posiciones. Ahora tiene que cambiarse momentáneamente, o de hecho, mejor dicho. Plata por derecha, que regularmente actúa mejor, y Preciado hacia la banda izquierda. Me parece que es penal para Ecuador. ¿Y ahora qué pitó el árbitro? Vamos a ver, ahí está la repetición de la jugada, obsérvalo en la otra cabina. En la otra cabina cuando Plata ingresaba Cuellar lo enganchó a Plata. Sí, Cuellar enganchó a Plata y eso de considerarlo el árbitro falta no es otra cosa que penal. Pues. Sí, me parece, por eso le decía, me parece que están sancionando penal en favor de Ecuador. O si dice que fue afuera. Ahora la cuestión y aquí hay VAR. Sí, por supuesto. Para que puedan establecer qué es exactamente lo que ocurrió. La cuestión es que Cuellar ha sido bastante agresivo desde su inclusión en este compromiso. ¿No va a rever la posición el árbitro? Yo creo que no. Su decisión, digamos. Si señaló el manchón del penalti, es penal. Es que es clara la jugada, es dentro del área, el enganche existe. Cuando va con pelota dominada Plata, vamos a ver qué dice el señor Aro, que ha sido bastante cuestionado por esto mismo, por permitir... muy contemplativo ha sido. Jugadas de peligro, jugadas bastante agresivas. Ha sido bastante criticado en Perú por ese tipo de situaciones. Por esas actitudes que tiene este árbitro Diego Aro, que finalmente no puede bajo ninguna circunstancia retractarse si ya señaló el manchón del penalti, y si los del VAR no le dicen nada, es porque en verdad hubo penal. Es penal, que se ubique, le está diciendo a Ospina. Y que deje de seguirlo, pero Ospina no, Ospina viene de nuevo detrás de él. Y así está Cuadrado y está Falcao. Sácales tarjeta, Aro. Y debería, ¿no? Otra vez. Parece que están jugando, ¿no? Parece que están jugando. Lo deja Ospina ahí, Ospina se sale atrás de él nuevamente, ahí está. Y Cuadrado, y Mina, y todos ahí. Y nuevamente. Y lo enfrían a Ecuador también. Y nuevamente, vamos con Ospina. Y se repite, ¿no? Quédese aquí, le dice. Quédese aquí. Quédese aquí porque ya no más. Ya es irreversible el penal. Sí, la decisión está tomada. Penal. Favorable a la selección Ecuador. Allá están jugadores como Mina, Barrios y Cuadrado tratando de buscar que revea la situación el árbitro, situación que es ya determinante. El tiro penal que señalizó en regla 14 el árbitro de este partido. Vamos a ver qué va a haber en el VAR. Mira, a la hora que se acuerda. Eso le iba a decir. A la hora que se acuerda. Tanta pérdida de tiempo para tomar la decisión luego de decir que va a revisar el VAR. Cuidado, Ángel Mena, amarilla, ahí está. Claro, por eso reclamar. No se puede hacer, no, es que no. Ya él ya está fuera de cancha. No puede, exactamente. Pero sí lo puede sancionar el árbitro. Por supuesto, peor pararse de esa manera, ¿no? A intervenir el trayecto del árbitro. Diciéndole al árbitro, ¿qué pasa? Haga cobrar el penal, le dijo Angelito. No se puede, señor Mena. Ya
viejo y todavía con esas mañas ahí. Vamos a ver qué dice, porque lo que sí me parece gracioso es que después de tanto tiempo y tanto repetir y hablar, vaya recién a revisar el VAR. Y vamos Roja a... para el asistente, para uno de los asistentes de Gustavo Alfaro. Afuera, de la Legión Argentina, uno menos. afuera. Bueno, Vaya a reclamar en su casa, le dice. es determinante también el tema del VAR, ¿no? Por supuesto. Lo que ocurre con el VAR es que te muestra la jugada más detenida, Y más te pausada. congela incluso para que se fiore el árbitro de qué es lo que ocurrió. Sí, exactamente. Cierran los Y planos. si hay que también. rever su posición, lo hace. Cierran los planos también en esta jugada y ahí está en el consejo, ¿no? Hay un consejo que maneja el VAR y entre todos toman la decisión y si es que no se ponen de acuerdo, Ya vio el entonces, señor Aro, ya vio. si no, Ahí se está devolviendo. queda a discreción ya del Es juez penal, central. es penal. Así que prepárate, Ecuador. Deje ver, ahí va. Lanzamiento. No se me crucen, dice. No creo que después de haber observado la jugada a través de el tema del video asistencia, cambie de decisión el árbitro, ¿no? Oiga, pero Ahí está. es tiro libre. Tiro libre. Es que ha sido bastante dramático Este este árbitro. árbitro, ¿no? Ha sido bastante dramático, bastante... Busca ser protagonista. sí, bastante teatrero ahí, que va, que viene. Y ha perdido como 6 minutos en esto. Y recorre todo el campo de juego para señalar que es tiro libre. Bueno, cosa del fútbol. Decía Pedro Escartín, que fue periodista y árbitro, el español, que en paz descanse. El árbitro no puede ser protagonista en el juego. No debería. Porque el árbitro que pase ignorado, ese es el mejor árbitro. Y este se mandó la parte, ¿no? Claro. Hizo un show. Se dio Como 6 minutos se desperdiciaron en este partido que se reanudó. Se reanudó el juego en regla 8. Pelota fuera de la cancha. Regla 15, lateral para Colombia, que mueve por Mojica. Golpe de cabeza. Está restando Caicedo. La toma Ecuador. Otra vez por intermedio de Plata. Plata se tiende en el camino y rechaza. El balón queda servido. Finalmente para Cuellar. Cuellar hacia la derecha. Y era Cuellar el que enganchó a Plata, ¿no? Sí, así es. Pero finalmente se pudo establecer de que no ameritaba penal. El agresivo Cuellar. Cuando no existía el VAR, no había vuelva luego. Señalización del penal era penal. Claro, claro que sí. Pero ahora imagínate que cambia la decisión que preliminarmente había ejercido el árbitro, que en cierta forma ya no es la suprema autoridad en la cancha, en los partidos, ahora depende del VAR. No, pero también vamos a la pérdida de tiempo del juez central, ¿no? Así Que es. va, que regresa, vaya, vea definitivamente al VAR si es o no es y punto, ¿no? Pero que va, que regresa, luego se corre todo el campo de juego para señalar el tiro libre. Bueno, Y cosa ojalá del- reponga, pues, en todo caso, lo que se perdió cuando tenemos ya 35 minutos, casi 36 en el segundo tiempo. otra vez Jaro. Y el marcador, 0 para Colombia, 0 para Ecuador. Ahora es Carlos Armando Grueso el que tiene algún inconveniente, pero cuando acudió el árbitro, se puso de pie como un resorte el volante número 8 de la selección ecuatoriana. Sigue perdiendo y perdiendo tiempo. Vea, ahora Hay una botella llena de líquido, Sí, han arrojado una botella al como campo un de juego. proyectil, se convierte como un proyectil, ¿no? Que se calme, dice Cuellar A los aficionados. a los aficionados, también a los jugadores ecuatorianos que reclamaban. Bueno, siga, licenciado. 37 minutos, 37 en nuestro cronómetro. Y el marcador en Barranquilla, 0 Colombia, 0 Ecuador. Todavía En Barranquilla me Colombia quedo, dice. ni Ecuador pueden vender el pescado. No está vendido el pescado a escasos 8 o 9 minutos de la finalización de este partido. Más lo que agregue el árbitro, ¿no? El señor Aro, que se mandó la parte, se comió como 6 minutos en esa jugada que en principio había dicho que era penal, pero luego
definitivamente cambió de decisión cuando se fue al video asistencia y la pelota la tiene Ecuador. Venía tocando allá con alguna posibilidad del elenco colombiano, pero ahí está Domínguez frente a Falcao o Falcón, como diría un brasileño. Detiene el gigante portero de el cuadro ecuatoriano con la mano derecha, bien, el gigante Domínguez, a continuación para Franco, con hincapié que toca potente de izquierda hacia la posibilidad de Plata y finalmente rechaza, espectacular el equipo de Colombia, la toma al borde de las 18 yardas, intentaba rematar Cuellar, el árbitro dice que no hubo falta, aplicó el siga, reclaman los jugadores colombianos, la pelota la vuelve a encontrar en estos momentos, la impulsó Cuesta para Cuadrado, cae Cuadrado y esta vez sí dice el árbitro que hubo falta. Está indicando, aplicando regla 12, tiro libre para Colombia. Bien lo señaló usted hace un momento, la venta está varada, tanto de Ecuador como de Colombia. Se está haciendo duro vender el pescado, tanto para Colombia como para Ecuador, pero este 0-0 beneficia para las aspiraciones incuestionablemente para Ecuador. Así es, hace 17 puntos el combinado tricolor con esto y se va pues colando o va cimentando su cupo para ir a Qatar 2022. Va a cobrar Cuadrado, Juan Guillermo Cuadrado, el hombre de la Juve de Italia, le va a entrar en la mitad de la cancha que defiende el equipo tricolor de Ecuador. Allá va Cuadrado, le pega de derecha, pelota bombeada, golpe de cabeza. Rechaza espectacularmente, en esta ocasión Torres, un gigante que la bota al córner, tiro de esquina para Colombia. El 11º del partido para Colombia. El mismo Juan Guillermo Cuadrado se empeña en tomar el bate y va a lanzar el córner en regla 17. Jerry Mina ha trepado el gigante, allá viene el córner de Cuadrado, pelota que va bastante abierta, golpea de cabeza, rechazó Torres, la toma de rebote otra vez, entra Falcao, remata y salvó Ángelo Preciado cuando Díaz estaba para gol, se salvó Ecuador. Se extremó en el físico Alexander Domínguez porque es el primero en rechazar la pelota, le pega en uno de los botines, en una de las extremidades inferiores, Alexander Domínguez, y luego viene el cruce salvador de Félix Torres. Lindo pase de Falcao o Falcón cuando ingresaba Luis Fernando Díaz, pero más pudo el arquero Domínguez y le sacó de la garganta el grito de gol a Colombia. Así es, para que esto se convierta en un nuevo tiro de esquina en favor de Colombia. Lleva 12 ya el cuadro colombiano. 40 minutos sin descuentos. Todavía no se recupera, no se restablece Dida y sigue fracturado simplemente el juego. Se está mandando la parte también ahí. Claro. Alexander Domínguez. Aquí también Y está hay, bien, está bien. Eso le iba a decir. Que lo enfríen a Colombia. También tenemos actores aquí. También hay actores. Ahí está Alexander Domínguez con su experiencia. Él sabe que ya está el partido sobre el final del mismo, entonces hay que aguantar las cosas. Vamos a ver cuántos agrega el árbitro cuando ya lleguemos a los 45, porque no menos de 7 debería ser, ¿eh? Claro, no por menos todo de lo que 7. se perdió, más esto que estamos observando en este momento. Y esto no le conviene precisamente a Ecuador porque se está jugando a una sola cancha en terreno que defiende la selección tricolor, que tiene momentáneamente lesionado al gran portero Domínguez, la figura excluyente para Ecuador en este partido. Sí, excelente el desempeño y las reacciones que ha tenido Alexander Domínguez cada vez que fue exigido, especialmente en estas de peligro, ¿no? Que en hasta realidad, en la quema de tiempo es espectacular Domínguez. que en realidad ponían terror, ponían en los pelos de punta a los hinchas ecuatorianos, como en esta entrada de Colombia, ¿no? Potente el disparo y el rechazo también atento de Domínguez, luego el cruce de Salvador de Ángelo Preciado. Está cerquita el pronóstico que en cierta forma dieron 3 técnicos de Ecuador previo a este partido, a saber, Carlos Sevilla, el Guacho Muñoz y Víctor Peláez, dijeron, Ecuador lo mínimo será un empate. Claro. Está a pocos minutos de que se dé justamente este empate.
y en un contraataque bien hilvanado, a lo mejor hablamos de otra victoria de Ecuador en Barranquilla, como hace 56 años. En esta misma eliminatoria va a cobrar Cuadrado, está el Tigre Falcón, cobró Cuadrado cortito, atención que la va jugando, la va entregando en estos instantes por el costado izquierdo, viene Martínez, tira un centrito y el arquero Dida. Nuevamente Domínguez se lanza sobre el globo, como para no soltarlo nunca más en este encuentro que está por terminar en el Estadio Barranquillero. Estamos en 43 minutos sin descuentos en el Estadio Roberto Meléndez de Barranquilla, casi al tope respecto al concurso de aficionados. Se pasó hace ratos seguramente el porcentaje que se había determinado por la Confederación Sudamericana de Fútbol, que trata de impedir las grandes multitudes en el tema eminentemente futbolístico, pero no menos de 35.000 espectadores son testigos directos de este juego que se está al momento tornando en empate 0-0 entre Colombia y Ecuador. Debe ser no menos de 7 minutos los que reponga el árbitro Aro en este compromiso, que domina en forma insistente. Ahora Colombia, por intermedio de Luis Fernando Díaz, toquecito para Mojica, Mojica en la izquierda, otra vez van buscando a Díaz, y está Mojica, y está impulsando este potente arriba, rechaza espectacularmente Franco, la pelota es para Plata, Plata hacia la derecha, se metió, allá Preciado, está Preciado con el balón, viene Ayrton, trata de voltearse para tocar de izquierda, la juega para Plata cortito, y va apareciendo nuevamente Ecuador, por intermedio del Grueso, la tocó al medio y el balón se pasó cuando pudo haber rematado Caicedo, se pasó sin ningún ecuatoriano que lo toque a la tiza de fondo, saque de portería para Colombia. Y se presentó la oportunidad para Ecuador y no la supieron aprovechar. Así lamentable. Lamentable porque no le alcanza a pegar al esférico y se pasea la pelota por el área colombiana. Lo que les había dicho, aparte de que están haciendo méritos para el empate, bien pueden poner el gol de la desigualdad en un clásico contraataque como el que ejerció Plata y Preciado por la derecha, pero se le dificulta a Preciado, ¿no?, cuadrarse hacia su botín izquierdo para hacer un pase. Ahí es donde se perdió los segundos extraordinarios de poder poner la diferencia en el arco de Ospina. Le llegaba con todo Ecuador en esa oportunidad y pues lastimosamente no se pudo concretar. Ya estamos en 45 minutos. Vamos a ver cuántos repone el árbitro Diego Aro en este encuentro, que no se puede vender simplemente el pescado. Ni Colombia ni Ecuador han podido meter el balón en el arco de enfrente. Va a cobrar el portero Dida, un saque de portería con el pie derecho, lo hace, balón en circulación, regla 9, golpe de cabeza de Luis Fernando Díaz, aparece Cuellar, también Martínez, Roger Martínez, frentazo de Preciado, allá Ayrton, la va tocando para Plata que devuelve a Ayrton Preciado, pero contiene, apareció, ahora Cuesta tocando con Mojica para Cuellar del equipo colombiano, la tocó, la metió para Martínez, allá va Martínez va a rematar, Martínez la va tocando para Díaz con esa pelota, borde de las 18 yardas, viene Díaz, se lo sacó a Torres, viene Díaz, todavía con el balón, y ahora impulsa hacia la parte derecha donde está Preciado, ayudando el notable ex puntero zurdo del equipo del Emelec, ahora también en el fútbol mexicano, Ayrton Preciado, Ricardo. Así es, de buen desempeño en estos minutos que le tocó actuar con la camiseta de tricolor. Toquecito, otra vez de Ecuador, saliendo por intermedio de Plata, pero rescatan los colombianos por intermedio de Cuesta para Cuellar que la va moviendo, la tocó hacia la punta derecha, entra Cuadrado, punta derecha, Cuadrado con el balón, Guillermo Cuadrado la tocó, allá está rematando, cortito, el esférico,
creo que topó en un defensor ecuatoriano o simplemente se fue por la tiza de fondo, impulsado por Cuadrado. Habrá saque de portería para Ecuador y el árbitro repone 8 minutos que ya se están consumiendo en esta segunda parte. Así es, ya se están consumiendo los 8 minutos de reposición que han hecho. Una falta peligrosísima al borde del área que se mandaba ahí uno de los jugadores ecuatorianos. Era Estupiñán, para ser más preciso, en contra de Cuadrado. Bastante peligrosa la entrada que le hizo al jugador colombiano. Y creo que fue en el interior de las 18, ¿no? Un poquito, casi dentro, casi. Ah, bueno. Total que el árbitro no se percató de aquello y simplemente dio saque de portería para Ecuador. Allá va colocando en 5,50 el arquero Alexander Domínguez. Ingresó Arriaga con el número 14. Se fue Alan Franco. Se fue Franco, entonces entró el rajista Arriaga. Entró Arriaga, así es, con el número 14 en Ecuador. Arriaga, jugaba en el Barcelona, ¿no? Sí. Lo mismo que Torres. Entonces ahora van como en sus viejos tiempos, Torres y Arriaga en el medio de la defensa de la representación ecuatoriana que defiende el empate, porque también Hincapié congestiona la zona y el balón es otra vez de Roger Martínez. Martínez para Díaz, se metió Luis Fernando Díaz, la va tocando por el centro y contiene finalmente Grueso con el balón, Grueso que la va sacando, la va tocando para Caicedo con el globo, toca hacia la punta izquierda, va saliendo por allí Preciado, Ayrton, balón que se va por la tiza lateral, saque de costado para Ecuador, cerró Jerry Mina. Vuelve el avance de Ecuador con estas variantes que se han realizado hasta el momento. Me parece que han sentado bien, no se ha descompensado el cuadro tricolor y mantiene todavía ese vaivén en el partido entre ataca Colombia, ataque Ecuador también. Estamos a 4 minutos, a 4 de la finalización de este partido. De los 8 se han consumido ya 4 minutos, es decir, estamos en 49 sin descuentos, porque se van agregando poco a poco los 8 que se han perdido según el árbitro Diego Aro. Vamos a ver qué determina el peruano cuando el partido está paralizado. Saque lateral para Ecuador. Saque de banda, aplicó regla 15 entonces, Diego Aro, peruano que dirige este encuentro, que sabe ya a empate, 0 Colombia, 0 Ecuador, cobrará en estos instantes el número 5 que también ya está en la cancha de Ecuador. Palacios, allá está Palacios lanzando el balón, equivocado, contiene Jerry Mina emprende la carrera, se fue Mina, por la izquierda, toquecito para Díaz, en largo, corre Díaz, mucha fuerza le puso en el pase, el gigante Mina, y el saque de portería simplemente para Ecuador. Se fue Ángelo Preciado, con el 17. Ya, ingresó Palacios. Así es. Reforzando el sistema defensivo, como les había manifestado, con el concurso incluso de Javier Arriaga, el técnico de la selección ecuatoriana. Yo hubiese puesto a Angulo para ser más fuerte en el ataque, licenciado, porque no es que Colombia tampoco ha sido dominante del 100%. Bueno, pero ya está tomada la decisión por parte del técnico Alfaro, que de cualquier manera está sacando un resultado que lo mantiene a la expectativa de la clasificación. Haría 17 puntos la selección ecuatoriana y se mantendría en zona de clasificación, incluso perdiendo. Sigue con esas posibilidades el cuadro tricolor, va rechazando enérgicamente, jugándose la vida, la selección de Ecuador por el costado derecho. Apareció con todo Grueso para mandarla fuera de la cancha, lateral que favorece al elenco de Colombia. El árbitro dijo que hubo infracción y que tocó un colombiano. Yo vi falta en principio, ¿no? Pero dice lateral simplemente que cobra Arriaga para la selección de Ecuador, golpe de cabeza, la va tocando Plata, atención que la va metiendo hacia el costado izquierdo. Va apareciendo
por esa banda el equipo de Ecuador. Allá está con todo el equipo tricolor, pero contiene Cuadrado para mandar el esférico a un costado cuando entraba Palacios. Lateral para Ecuador, sede Colombia. Estamos a menos de 2 minutos para la finalización de este partido. 1 minuto, menos de 1 minuto. El árbitro está mirando permanentemente su cronómetro. Se acaba el encuentro en Barranquilla con el marcador 0 para Colombia, 0 para Ecuador. Después de la salida de Ever Valencia, de Ángel Mena, no ha gravitado Estrada al 100%, se ha perdido en el ataque de Ecuador. Otra vez quedó inadvertido el señor Estrada y entonces saque de lado que favorece a Ecuador por intermedio de Palacios. Está ahí Palacios. Ah, no, no es Palacios. Era Moisés Caicedo el que jugaba y el balón lo tiene Colombia desde su bloque posterior. Estaba rechazando Cuellar, la toma, hincapié de izquierda, tiró un centro, golpe de cabeza de Mina y el árbitro está indicando que hay falta. Posición fuera de lugar, regla 11 que aplica, tiro libre para los colombianos. Se acaba el partido, termínelo árbitro. Termínelo Aro, ya tenemos los 8 minutos de reposición y va jugando Colombia en el último instante del partido, saliendo por el costado derecho en estos precisos momentos, levanta un centrito Cuellar, golpe de cabeza, trata de tomar Martínez, la encontró Martínez, ahora hacia atrás para que le pegue. Con todo le dio Muñoz, pero el balón se va, cruzándose todo el ancho de la cancha. Tocó un zaguero de Ecuador, entonces habrá lateral para Colombia. Así es, hay un lateral para Colombia. Allá hay reclamos a línea porque dicen que hay una mano de Ecuador, se está reclamando en este momento. ¿Dentro del área? Dentro del área, sí, es lo que se está reclamando. Entonces tendrán que ir al VAR. Lo que están reclamando los colombianos, ¿no? Ajá. Nuevamente la pérdida de tiempo, nuevamente el señor Aro cae en el juego del reclamo de los jugadores. Vea, esa toma es la que están reclamando, la que le hace... a Falcón, Estupiñán. A Falcao, sí. Pero no creo, no considero que tampoco sea para la falta, ¿no? Porque no tenía la pelota dominada Falcao, estaba esperando la pelota. No creo que va en serio porque el árbitro no se dirige al VAR, pues. No me parece que no va a no va a pasar eso. a mayores. Sí. Simplemente lo que les dije, lateral para la selección colombiana. Va a movilizar Juan Guillermo Cuadrado. Mueve con las manos como si se tratara con el pie. El saque lateral en regla 15 que aplicó el árbitro peruano Diego Aro. Ahí está Cuadrado, cobra el lateral arriba, la pelota queda picando, jugada para gol, remata y gol 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 y gol. Gol de Colombia, gol. Gol de Colombia, gol. Gol de Colombia, gol. La metió. El Tigre Falcao. La metió, o no fue Falcao, hubo un amontonamiento de jugadores, lo cierto es que se rompió el cero, Jerry Mina, el gigante Mina la metió, en el arco de Ecuador, gol de Colombia, 1-0 el tanteador cuando expiraba el partido en lo que pudo ser la última jugada. Con el último aliento el gigante Mina la metió en el arco de Alexander Domínguez. ¡Espectacular! Señoras y señores, no hay nada que hacer. El balón está dentro y el marcador dice Colombia 1, Ecuador 0. Una indecisión de Hincapié y del otro, de Estupiñán me parece, que no pudo cerrar cuando remató por bajo el gigante Mina y rompió el cero. Y Colombia gana el partido, Ricardo. Me parece que hay un llamado del VAR, vamos a ver qué resolución toman al final. ¿Y qué podrían aducir? Parece que está adelantado Falcao. Muy difícil, Ricardo, ahí había una melee de jugadores. Y en esa situación no se puede aducir posición adelantada. Justamente yo le iba a señalar, todos estaban con sus marcas ahí. Justamente yo le iba a señalar eso, le están diciendo.
Justamente yo le iba a señalar eso, que en estos momentos, en estos minutos, que son los últimos de los partidos, es donde la cosa más se complica. Ya era el Ecuador último tenía que tener instante cuidado, del juego, claro. ya a los 9 de descuento. Ecuador tenía que tener mucho cuidado allí. Ahí está. Terminó, final. Va a ver, revisar el VAR. Va a revisar el VAR. Le decía que Parecía que hay un dado por llamado. finalizado el partido. Ah, no, bien. Va hacia el VAR. Le decía que Allá hay un va llamado, hacia el VAR. claro. Le decía que hay un llamado y que le estaban Tiene que anunciando revisar ya, la jugada, claro. Por supuesto. Tiene Le digo- que, mira la melé de jugadores que hay ahí. Una montaña de piernas. Claro, Ecuatorianos y colombianos, ahí no se puede aducir posición de fuera de lugar. Pues. ¿Por dónde? Pues? Tiene que ver la posición de Falcao aquí cuando la pelota parte. Él entra por un costado y me parece que se queda colgado ahí. Por Ahí eso- está, Aquí está, en el vea. fondo ese. Sí. Pero mira quién tiene adelante, a Hincapié, lo tiene adelante. Lo tiene adelante a Hincapié. Ya mismo avanza la Mira, jugada. ahí está, Hincapié está allí delante. Ah, no. Es la mano de Mina. Ahí sí. Es la mano de Mina. Eso vea. puede ser. Claro. Mano de Mina cuando estaba ahí forcejeando. Es que le detiene la pelota porque iba a salir. Le pega en la Ajá. mano y se queda ahí en la posición de Mina. Y ahí remata. Y ahí remata. Entonces, usted sabe lo que dice, ¿no? Que no se puede valer de otros argumentos o una mano para sostener la posición de la pelota. Es que es ya casi deliberado lo que hace el jugador. Sí, entonces por eso me parece que ese es el llamado, ahí está. Bueno, entonces el árbitro tendrá la última palabra. El consejo del VAR le dice, como le decía hace un Sí. momento, y Ajá. luego, si es que no se ponen de acuerdo, pues toma la decisión El árbitro. el árbitro. Así es el tema del VAR. Bueno, ahí está el gigante Mina, ¿no? Se metió, La domina mano en primera existe. instancia, La mano existe. la pelota de Vea. un botecito, le pega accidentalmente en la mano. Claro. Él no quiso, no hay intención de tocar el balón con la mano y eso puede apreciar el árbitro. Lo que pasa Ve, es que- mira que incluso está de espaldas y le toca en la mano el balón. Sí, pero hace la mano hacia atrás. Claro, pero la pelota le llega a la mano, ahí está. Le llega a la mano del zaguero central de Colombia y pueda Vea. que el árbitro diga eso, que fue un caso eminentemente fortuito y que no ameritaba penal. Y bajo ninguna circunstancia se podía haber aducido posición de adelanto. Esto está ratificado de Vamos acuerdo a ver. al ente que estábamos nosotros proveyendo en este momento extremadamente duro para Ecuador No hay gol después para de Colombia. haber jugado tanto, ¿no? Haber nadado tanto para ahogarse en la orilla. El árbitro rebelló No hay su gol para decisión Colombia. y entonces Ahí como está, mano le dice. incluso claro. no había sancionado el gol, pues, ¿no? El juez de línea también le estaba diciendo de que hubo esa mano y habrá simplemente tiro libre para el equipo ecuatoriano en sus 18 yardas. El Jugada- fútbol no podía ser injusto después de tanto que bregó Ecuador Pero caer esto- en esa circunstancia, ¿no? Vea, esto que estamos viendo ahora no me va, que el jugador ecuatoriano ya está la decisión tomada y siga reclamando. Agilice el juego, busque la pelota, póngala Domínguez, saque, mueva, haga alguna situación, ¿no? Pero se ponen a reclamar todavía y ya está tomada la decisión y siguen reclamando. Agilite la cosa. Pero el árbitro también es un contemplativo, así que los Domínguez jugadores todavía está con el toma todo en la mano. los jugadores no tienen la culpa, Ricardo, es el árbitro el que está soportando todo esto que resulta antifútbol y que se puede decir que no contempla el fair play, o sea, el juego limpio. Ya va a venir el tiro libre, como les había dicho, y va a concluir en cualquier momento el partido. Final del encuentro. Lo dio por terminado el árbitro Diego Aro. En la jugada de Jerry Mina hubo una mano previo al remate del gigante y se invalidó la conquista de Colombia. El marcador se determina como estaba, ¿no? 0 Colombia, 0 Ecuador. Así dirá la historia de las eliminatorias mundialistas. Un 14 de octubre del 2021. Colombia 0, Ecuador 0. No se pudo definitivamente vender el pescado en este partido. Se varó la venta, así es como usted lo dice, licenciado. De City Field TV, programas en vivo. Si buscas tu propio espacio, nosotros te lo damos con tarifas realmente rebajadas. Consulta
al WhatsApp 099-583-7405. La tienda deportiva Pulimagen, personalizado, sublimación, gigantografías, equipos deportivos, todo en publicidad. Ubícanos en 9 de octubre entre Rumichaca y García Vilés. Mezanine frente al Supercines o llamando al 099-944-6636. ¿Te gustan las artes marciales mixtas? Entonces no te puedes perder último round con todas las noticias, novedades de los deportes de contacto a nivel nacional e internacional. Todos los viernes a partir de las 20 horas por la señal de Cityfields TV. En YouTube síguenos y suscríbete. En Cityfield TV nos gusta el deporte y por eso te traemos el formato radio con los partidos de la Liga Pro, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y eliminatorias al Mundial Qatar 2022. Todo esto con el relato vibrante del relator de Ecuador, el licenciado Pepe Ramírez Gavilanes. Han concluido los 90 minutos, ahora sí, en este partido entre ecuatorianos y colombianos, con el empate a 0 que se mantuvo durante todo este partido, licenciado, a favor de los dos, ¿no? 0 para Ecuador, 0 para Colombia. Con esto las aspiraciones de Ecuador siguen latentes en clasificarse a la próxima cita mundialista en Qatar 2022, con un arbitraje bastante controvertido, ¿no? En el tema del señor Aro, que bastante especial ha sido para dirigir los partidos. Yo, como le digo, había leído que tenía bastante crítica y rechazo por el tema de que permitía hacer muchas jugadas fuertes o muchas entradas fuertes en los partidos que acostumbraba a arbitrar. Pero la que se mandó hoy día, la del penal, y luego la del gol de Jerry Mina, sí, esa sí da bastante que decir, ¿no? Bueno, pero fue tan evidente la falta, es decir, la mano del zaguero central colombiano, que no podemos estimar que hizo el gol Colombia, viciado de nulidad. O sea, fue evidente que la pelota, el colombiano la tocó con la mano y él está prohibido pues en esas circunstancias. Entonces, hizo bien el árbitro asistir a observar incluso la jugada congelada, como acontece en el video asistencia, y el fútbol, como decía, no podía ser injusto. Después de haber bregado tanto Ecuador, perder en esas circunstancias. Entonces, el 0-0 me parece que es lo más adecuado en este encuentro. Claro, no, lo que le decía es que mucha demora por parte del... Sí, muy contemplativo el árbitro. Central al momento de tomar las decisiones, ¿no? En la primera jugada o era penal o iba a revisar el VAR. Y en esta jugada también se demora bastante para tomar la decisión de ir a ver el VAR, ¿no? Entonces, sí, muy lento el peruano, pero sí, de todas maneras eso no ha incidido, que es lo mejor en el resultado. Hay que ponderar la excelente reaparición de Alexander Domínguez, que le transmite confianza, seguridad, este arquero gigante a nuestra selección. Y arriba, bueno, no apareció la explosión del Tren Estrada, lo mismo de Valencia mientras estuvo en la cancha. Angelito Mena pasó más tendido sobre el engramado que jugando, pero en el balance general Ecuador hizo un encuentro completamente distinto a lo que aconteció en el juego que cayó derrotado frente a Venezuela, donde parece que se desentendían la mayoría de los jugadores, estaban como aletargados, y concretamente el señor Ángelo Preciado, a quien vimos reiteradamente roncando en ese encuentro. Ahora sí, apareció con las luces encendidas, no en su mejor forma, pero al menos ya fue un hombre que se sumó a esa solidaridad que la ejerció Caicedo, que la manifestó Cuero, y sobre todo Alan Franco, que fue otra pieza clave en la mitad de la cancha, Ricardo. Sí, bastante interesante la propuesta de Ecuador, como ya lo venía señalando en el partido, y usted lo señaló también. Decíamos que Ecuador importante su propuesta para la tarde y noche de hoy en el Estadio Colombiano, distinto a lo que pasó en Venezuela, donde había una displicencia total por parte de algunos jugadores, ¿no? Inclusive el mismo Ángelo Preciado hoy se mostró mejor. Hoy se mostró mejor que en el partido anterior, licenciado. Claro, se comprobó que el juego frente a la Vinotinto se perdió por actitud, con C, actitud de acción el equipo de Ecuador. Así es, estuvieron más compenetrados los jugadores ecuatorianos
Y también ponderar lo que usted dice, la seguridad que otorga Alexander Domínguez en el fondo Por favor. del equipo ecuatoriano. Punto No y hay- aparte. No hay nada que discutir en eso sobre la seguridad que da Alexander Domínguez, la seguridad que le brinda al equipo y la seguridad que te da tener un buen arquero en el fondo, ¿no? Que no tienes que preocuparte por el arco, sino que solamente de donde te toca hacia adelante. Es que, aparte de ser un excelente arquero, un gran atajador, domina las dos áreas, Ricardo, y ejerce un liderazgo, Sí, que es lo que le estaba haciendo falta a la selección ecuatoriana. Aquí no van a venir que no tenía partidos, que es que no está actuando y todos esos adefesios. Alexander Domínguez es 20 categorías arriba de los Ortiz, de los Ramírez y de los Galíndez. Es el dueño del arco de nuestra selección y mientras esté en la condición como ha mostrado en esta tarde, tiene que seguir parando, señor Alfaro, con Domínguez en la portería. ¿Qué más, Ricardo? recordarle a la gente que el día de mañana estamos con el partido de Melec Orense, partido que es piloto para ver si la gente vuelve o no vuelve al estadio definitivamente. Bueno, si afianza entonces Ecuador para ir a Qatar 2022 con este 0-0, excelente resultado frente a un rival directo, Creo que, como es el caso de Colombia. salvo el caso de la fecha pasada contra Venezuela, creo que estaba con lo presupuestado, ¿no? 3 adentro y 1 afuera. A la media inglesa se llama eso. Este Uno consiguió uno, afuera ¿no? y 3 adentro. O Consiguió 3 uno de los adentro dos y que 1 afuera. De los 6 que tenía afuera, consiguió 1. Bueno, Está bien, está Claro. bien. Todavía esto no ha terminado. Hay que observar la decisión de este técnico que es muy variable en lo que resta de la eliminatoria, aspirando a que se siga consiguiendo resultados como este frente a los colombianos que prepararon una fiesta con gran antelación, pero finalmente no pudieron bailar. sí, Lamentable sí. por Colombia. Se quedaron con toda la música. Con los ¿no? churos hechos se Se quedaron. quedaron con la música. Pero es que no, hay que ser puntuales. Colombia tampoco fue No, no, no. lo que esperaba. No lo pudo arrollar a No, Ecuador. no pudo, no pudo. Hay que ser sinceros en lo que estamos diciendo. No En pudo, eso pero Ecuador tampoco tiene mucho que ver porque Sí. desde el comienzo del partido se plantó le bien bajó toda la intención. y que les tenía dijo, Colombia. aquí hay rival, profesor Rueda, aquí Me hay parece- rival. Lo que me parece es que se equivoca Rueda con el tema de Santos Borré y no utilizar a Falcao, que le dio más movilidad cuando ingresó. Desde el vamos tenía que ir Por supuesto. el Tigre Falcao o Falcón, como dicen en el Brasil. Sí. Lo cierto es que para nosotros, para nuestras aspiraciones, le viene excelente este empate frente a la selección colombiana y a pensar en el resto de juegos que será en noviembre, ¿no? Próxima fecha, 11 de noviembre, Ecuador-Venezuela, en la vuelta. Ah, la La revancha. vuelta de la visita. No confiarse porque no hay rival chico, Así es. ni equipos invencibles. Entonces, con esa humildad que mostró, con ese grado de solidaridad, particularmente en este encuentro, el equipo ecuatoriano afianza, insisto, debo ser reiterativo en mi concepto, afianza sus posibilidades para retornar a la final de la Copa del Mundo en Qatar 2022. Nada más, amigos, denle a la campanita, regístrense, porque a la vuelta les estaremos enviando un link para que puedan recibir todas las notificaciones de lo que estamos realizando aquí en Cityfield TV, que mañana vuelve al campeonato nacional con el glorioso Club Sport Emelec, que será local ante el Orense Sporting Club a las 7 de la noche. Ya saben, desde muy temprano en el clásico prepartido en Cityfield TV, porque el maravilloso mundo del fútbol es una pasión que nunca termina. Gracias, amigos, por la atención en este fenómeno del fútbol. ¡Chao!